Ella no podía entender dónde estaba, no se veía nada, solo algunas conversaciones sobre cómo hoy su majestad miraba al príncipe heredero de manera completamente diferente. Era emocionante ver, los aristócratas estaban seguros de que ningún padre querría hacerle daño a su hijo, ya que el príncipe es el heredero del imperio. Su majestad lo trata con dureza. Luego la conversación giró hacia una tal reina Elisa. Las damas querían que ella apareciera en el evento para ver al príncipe heredero. Si escuchó correctamente, este debe ser el mundo de la novela que leyó recientemente. El camión que la chocó parecía ser un camión renacentista. La niña se alegró de poder decir adiós a su pasado y a su triste vida. Parece que el gato que salvó antes de morir le trajo buena suerte. Independientemente de en qué personaje se transformara, como ya no sabía qué estaba pasando en la novela, estaba segura de que esta vida sería más exitosa que la anterior. La niña tenía curiosidad por saber en quién se había convertido, en una hermosa villana, en una hermosa hija de una familia real o en otra persona. Una familia adinerada le habría hecho la vida más fácil, pero ser una chica de campo autosuficiente también habría sido genial, y eso podría haber hecho que la historia fuera conmovedora. Como su vida pasada fue difícil, se prometió a sí misma que haría de esta vida en la novela una vida lujosa. Se dio cuenta de que, de alguna manera, se encontraba en el aire. Se suponía que ella sería el personaje principal o la villana o la amiga del personaje principal en esta historia, pero no se reencarnó como humana. La niña se transformó en un gatito del tamaño de la palma de la mano. Sus brazos estaban cubiertos de un suave pelaje blanco. En el mundo moderno, la mayoría de la gente adoraba a los gatos, pero en el mundo de la novela que leyó, la situación era completamente diferente. La novela detalla la obsesión y la locura del personaje principal hacia el protagonista, lo que proporciona a los lectores tanto placer como tormento. Eugene era el imperio más grande del continente de Denver, y su gobernante era el emperador Killian Gunther, el protagonista de la novela. Después de fundarse el imperio, se recibió una profecía que decía que los gatos malditos llevarían el imperio a la ruina. Los habitantes asustados recorrieron todo el imperio y se deshicieron de los gatos. Incluso después de varios siglos, no se vio un solo gato en el imperio. La profecía no se hizo realidad y el imperio floreció. La niña comprendió que estaba acabada, aún teniendo en cuenta que aquel era el principio de la historia. En el imperio Eugenio, a los niños se les enseñaba desde una edad temprana que los gatos eran animales monstruosos y que debían desecharse tan pronto como los vieran. Esto fue lo que leyó. Los caballeros alcanzaron a su alteza y le preguntaron qué había sucedido, pero el príncipe no dijo la verdad. Él les hizo un gesto de despedida diciendo que sería mejor cazar otro día, ya que no se sentía bien en ese momento. Ahora no tenía ninguna duda de quién estaba frente a ella. Recordando la descripción de la novela, la niña tuvo aún más confianza en que sabía quién era. En el imperio Eugene, solo los miembros de la familia real tenían ojos rojos. Solo había una persona que pudo heredar el cabello negro de la reina Elisa. El apuesto hombre que la agarró era el príncipe heredero y pronto gobernante del imperio Eugene. Se encontró con un personaje que es descrito como el tirano más feroz que jamás haya existido. Como sabe sobre la profecía relacionada con la muerte del imperio, definitivamente podría matarla porque es un gato, porque ella no había tenido ninguna participación en las atrocidades que se acusaba a los gatos de cometer. Ella era solo una pobre chica que murió salvando a un gato. Ella comenzó a explicarle que era un ser humano con forma de gato, pero el príncipe solo escuchó fuertes maullidos. El gato se sorprendió de cómo el príncipe comprendió tan rápido quién era ella, pues solo había visto al animal en pinturas, ya que habían sido destruidas. El animal intentó con todas sus fuerzas explicarle que el tiempo se acababa y que valía la pena hacer un trato, ya que sabía que el futuro y el imperio pronto caerían. El príncipe guardó el gato en su bolsillo. Ella supuso que en lugar del jardín, donde todo estaba a la vista, quería matarla en otro lugar. Killian sentó al gato frente a él y comenzó a estudiarlo. No se parecía a las fotos. Los dientes aún no habían crecido por debajo de la barbilla, y las garras no parecían para nada amenazantes. Supuso que todavía era un gatito. En una cosa tenía razón. Ocultando su malicia, los gatos pueden encantar a la gente. Después de observar al animal durante mucho tiempo, el príncipe todavía no podía entender por qué la gente los consideraba tan lindos. Killian comenzó a darle diversas órdenes al gato para que la siguiera y después de un tiempo quedó completamente exhausto. El gato extendió su dedo hacia el animal y lo acarició con su nariz, como si lo besara. El príncipe se quedó paralizado, mirando su dedo, y le invadió una extraña sensación, como si el gato entendiera todo lo que decía. Él creía que era la única criatura viviente que hacía esto. Sentado a la mesa, se preguntó qué darle de comer. El gato pensó que no iba a matarla, ya que quería alimentarla. Ella tiene mucha suerte de seguir viva,
ya que es la gata que destruyó el imperio. El príncipe parecía tener entre 18 y 19 años. Poco después de convertirse en adulto, Killian toma el trono, pero la novela tiene lugar mientras él ya está gobernando. Esto significaba que el gato era la historia de fondo de esta novela. Entregándole un plato de leche, el príncipe le dijo que comiera. El gato lo miró indignado, porque a gente como ella le podía dar dolor de estómago por beber leche hecha para humanos. Debería intentarlo La leche estaba tan caliente y deliciosa que sin siquiera darse cuenta, el príncipe dijo que los gatos eran considerados criaturas inteligentes y crueles, pero frente a él había un gato lastimoso. Era tan frágil que podía romperlo accidentalmente. Todavía no podía comprender cómo algo así podía matar gente. Alguien llamó a la puerta. Killian agarró bruscamente al gato y lo guardó en el bolsillo de su camisa, una medida necesaria, cuando alguien entró en la habitación. El animal se molestó porque el príncipe actuó con bastante rudeza. Una muchacha increíblemente hermosa entró y le dijeron que al príncipe le había gustado el plato que había preparado ayer, por lo que vino a agradecerle personalmente el cumplido. Ella estaba terriblemente preocupada porque Su Alteza había perdido el apetito, pero la muchacha estaba contenta de que él estuviera comiendo la comida que ella había preparado. La señora insistió en que Killian volviera a disfrutar de la comida hoy y apreciara el esfuerzo que había puesto en prepararla. El gato se acordó de la niña con voz suave y gentil, insistiendo en preparar comida para el príncipe. La única que hará cualquier cosa para satisfacer su sed de poder es la malvada condesa. Ella sedujo al emperador, padre de Killian, y se convirtió en emperatriz, una muchacha de 20 años, que recibió la propiedad de Armón del emperador. A los personajes principales les resultó difícil tratar con ella porque era inteligente y poderosa. Cordero condimentado con sal y pimienta y servido con salsa de vino de Burdeos, fue el comienzo de su gran plan. Su plan era usar la poción hecha con magia negra que también había usado contra el emperador, y ahora agregarla a la comida de Killian. Una vez que el príncipe es envenenado con esta poción, ella lo convertirá en un títere que podrá controlar mientras él gobierna. Catalina insistió en que el príncipe comiera en su presencia, alegando que siempre se sentía mal cuando él comía solo. Mirando amenazadoramente a la niña, Killian le preguntó si comía todo eso ella dejaría de charlar en ese caso. Catalina respondió que Su Majestad el Emperador le había pedido que se asegurara de que el heredero hubiera comido, por lo que estaba siguiendo sus órdenes. El gato en el bolsillo realmente esperaba que el príncipe no siguiera su ejemplo y comiera esa comida. No podía dejar que Killian comiera lo que Catherine había cocinado. Ella no tenía otra opción y decidió usar su arma secreta, es decir, arañar al príncipe. La gata no quería recurrir a esto, pero no tenía otra opción. Intentó con todas sus fuerzas demostrarle al príncipe que no debía comer esa comida, de lo contrario su conciencia se nublaría. Dejando la cuchara sobre la mesa, Killian le dijo a la condesa que su padre no era hombre indicado para cuidar su comida y, además, no tenía hambre. Catherine se dio cuenta de que las cosas estaban mal. Ella se preparó para partir, deseándole a Su Alteza una buena noche. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de la condesa, Killian sacó el gato y le mostró sus manos, o mejor dicho, los arañazos que tenía. Como gata ya le parecía extraña, y ahora que le había arañado la mano en mitad de la cena, estaba segura de que el príncipe no la perdonaría. El animal comenzó a maullar fuerte, tratando de explicar que no quería lastimarlo, sino que solo quería ayudarlo. Finalmente se dio cuenta de que él no la entendía. El gato estaba seguro de que ese era definitivamente su final. El animal pensó que debería haber dejado que el príncipe comiera esa comida y pensó en escapar. En ese mismo segundo intentó apartar esos pensamientos de sí. Después de todo, su conciencia no le permitía hacerlo, porque cómo podía permanecer indiferente y ver cómo alguien se volvía dependiente de esa terrible droga. En la historia original, el príncipe ya era adicto a la poción, pero a estas alturas esto se podría haber evitado. En el futuro tendría que renunciar a la comida de Catherine. Después de acariciar la cabeza del gato, Killian dijo que si ella lo arañaba porque la metió en su bolsillo, entonces en el futuro podría quedarse afuera. Decidió seguir cenando. El gato entró en pánico nuevamente y comenzó a pensar en cómo evitar que el príncipe comiera esa comida envenenada. La comida olía mal, tuvo que detener a Killian inmediatamente. Era el momento de la segunda arma secreta, ella iba a colgarse de su brazo. Como el príncipe logró tirarla, el gato se paró justo frente al plato de comida y comenzó a maullar fuerte. Killian parecía confundido y preocupado. Habla humana, la necesitaba con urgencia. Con todas sus fuerzas, el gato intentó mostrarle el poder del lenguaje corporal universal. Se dio cuenta de que ella estaba tratando de decirle que no debía comer esa comida. El príncipe sintió que se estaba volviendo loco, así que le pidió al gato que le mostrara más cosas que no debía comer. Él todavía pensaba que era una tontería, porque cómo podía un gato saber esas cosas, pero a juzgar por sus gestos, si comía esa comida,
enfermaría y se desmayaría, como si estuviera envenenado. Me pareció una completa tontería. Quizás fue porque había un gato frente a él. Asumió que estos animales tenían algún tipo de habilidad. Killian ni siquiera podía imaginar que fuera un humano frente a él. La niña se preguntó qué pasaría si no fuera un ser humano, sino solo un gato. No debería haber perdido la esperanza. El gato decidió quedarse cerca del príncipe heredero, quien no parecía estar ansioso por matarla, y mientras tanto encontrar una forma de volver a ser humano. El encanto del esponjoso gatito blanco era irresistible, por lo que decidió usarlo para ganarse el favor del príncipe. Killian se quedó mirando al gato durante un largo rato, luego sonrió y dijo que era gracioso. Se oyó otro golpe a la puerta y resultó que Su Majestad Imperial había dado una orden. El emperador quería ver a su hijo en la biblioteca lo antes posible. El gato se quedó solo en la habitación, que parecía más bien lúgubre, como si no viviera nadie allí. Según lo que leí en la novela, el príncipe pasaba la mayor parte de su tiempo en la academia, y solo ocasionalmente se quedaba en el palacio. Killian ordenó al animal que permaneciera en la habitación, podía mirar a su alrededor, pero solo dentro de los confines de esta habitación. El príncipe se dirigió inmediatamente a la ducha, quitándose la camisa. En su cuerpo se podían observar una gran cantidad de cicatrices y moretones. El gato esperó su regreso. Acercándose al animal, le dijo que era bueno que todavía estuviera allí. Killian estaba a punto de irse a la cama, diciéndole al gato que ella también podía irse a la cama, pero primero tenía que asegurarse de quedarse en la cama también. Olió un olor familiar, parecía ser sangre. En la historia original, el emperador castigó severamente a su hijo. Quizás esa es la razón por la que lo vio hoy. La niña siempre estuvo interesada en por qué los personajes principales de las novelas románticas de fantasía eran siempre tan valientes. Ella también pensó que la historia de Killian era un cliché, pero ahora que lo había presenciado personalmente, era difícil de comprender. Esto no es solo una historia, sino una realidad que sucede ante sus ojos. El olor a sangre y el aire fresco eran tan reales. Abriendo ligeramente los ojos, Killian pensó que estaba teniendo otra pesadilla. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que no se trataba de una pesadilla, sino de una chica absolutamente real frente a él. Saltó de repente y se dio cuenta que faltaba la gata que debería haber estado en el lugar donde ahora yacía esta chica. Por primera vez se encontró con un gato real, que solo había visto en dibujos. Matarla en el acto habría sido la decisión correcta, pero por alguna razón no. ¿De dónde podría haber salido un gato si se suponía que todos debían ser destruidos? Pero por alguna razón esta criatura terminó justo en el jardín del palacio. A pesar de ser un animal, actuaba como si entendiera el lenguaje humano. Parecía tan pequeña y frágil, como si apenas pudiera protegerse, pero protegió al príncipe de la comida envenenada. Ella esperaba su regreso. Ella también le hizo compañía hasta que se quedó dormido. No importaba lo peligrosa criatura que fuese, incluso si había que destrozarlo, Killian lo había encontrado, y por lo tanto era suyo. En ese momento pensó que si esa mujer se atrevía a levantar la mano sobre lo que le pertenecía, entonces quienquiera que fuese, no la perdonaría. El príncipe gritó desde el otro lado de la habitación que se levantara inmediatamente. La niña ni siquiera se movió de su lugar, es más, ni siquiera se despertó. Levantando su mano justo encima de su rostro, gritó, ordenándole que abriera los ojos rápidamente. La extraña abrió los ojos ligeramente. En ese mismo segundo, apareció un rayo de luz brillante y en lugar de la niña, había nuevamente un gato. Killian se quedó paralizado, completamente desconcertado. El gato estaba claramente descontento porque lo habían despertado en mitad de la noche. El príncipe parecía extremadamente irritado. El gato empezó a preguntarse qué le pasaba tanto, si ella lo había pateado mientras dormía o había tocado sus heridas. Mirándola a los ojos, el príncipe le preguntó quién era. Incluso si él le preguntara, ella, siendo un gato, aún no podría responderle. Acercándose aún más a ella, Killian le preguntó si realmente era un gato de verdad. El animal asumió que Su Alteza se había vuelto loco, de lo contrario, ¿por qué preguntaría tal cosa? Ella pensó que él estaba bajo la influencia del veneno que se había acumulado en su cuerpo durante un largo periodo de tiempo, o que estaba hablando mientras dormía debido al estrés que había experimentado. La niña recordó haber leído sobre el antídoto en la novela. La condesa Catalina era la única que sabía de él y se llevó esa información a la tumba. Entonces el gato no tenía idea de cómo conseguir el antídoto para el príncipe. Killian le prometió al animal que si revelaba su identidad ahora, la evitaría un castigo. El gato comenzó a lamerse la pata frente a él, dejando claro que era un gato real y muy lindo, por lo que debía olvidarse de sus pensamientos. Con un tono completamente frío, el príncipe le preguntó qué estaba haciendo. El animal estaba molesto porque su ternura gatuna no funcionó. Asumió que podría ser un efecto secundario del veneno de esa poción.
Ella intentó con todas sus fuerzas hacer entrar en razón a su Alteza, asumiendo que no tenía sentido interrogarla. Cubrió cuidadosamente al gato con una manta. Se quedó dormida y en ese mismo instante, volvió a convertirse en una niña. Los gatos fueron las criaturas que destruyeron el Imperio Eugene, así que el pueblo puso todos sus recursos en erradicarlos, y eso fue lo que le enseñaron al príncipe heredero. Si miramos al llamado gato que tiene frente a él, y a pesar de que este gato está vivo, el imperio todavía existe. Era diferente de lo que Killian había oído. Nunca había leído sobre gatos que se transformaban en personas. Quizás en algunos lugares la historia quedó rota. Eugene era su imperio y seguiría siendo suyo pase lo que pasara. Así que Killian no se detendría ante nada para descubrir todas las historias secretas del imperio. Tenía que hacer todo lo posible para asegurarse de que ese gato no fuera descubierto ni se lo llevaran. En ese momento necesitaba comprar ropa para este extraño. El gato se despertó de mala gana con los primeros rayos del sol. Una vez que se convirtió en este animal, necesitaba dormir mucho. No encontró a Killian a su lado. Tras dar un paso, la gata se dio cuenta de que algo sujetaba su pata. En ese momento apareció el príncipe y dijo que no podía dejarla ir. Parecía bastante amigable con un plato de leche en sus manos. Después de olfatear ligeramente, el gato se dio cuenta de que ese tipo todavía olía a sangre. Killian estaba completamente perplejo por el hecho de que este animal lo estaba oliendo. El gato empezó a trepar hacia el cinturón de su túnica, mordiéndolo suavemente con los dientes. Inmediatamente desató la túnica, pero fue atrapada, ya que el príncipe estaba confundido por sus acciones. El animal no se inmutó ante sus palabras, pues toda su mirada recaía sobre su cuerpo, en el que no había ni un solo lugar habitable. En el Imperio Eugene, Killian era conocido como el mejor guerrero y espadachín. Estas marcas indicaban una agresión insana, pero no estaba claro por qué no se defendió. Que era venerado por su fuerza en la historia original, sufrió muchos abusos en su juventud. Incluso como protagonista de una novela trágica soportó ese mismo trato. El gato comenzó a maullar frenéticamente. El príncipe no entendía lo que hacía, pero supuso que ella estaba tan alterada porque sentía su dolor. Killian dijo que su comportamiento era muy extraño para un gato común y corriente, y que estaba actuando como un humano. Él no entendía si ella lo estaba engañando o si realmente no sabía nada sobre sí misma. Después de acariciar a la gata en la cabeza, el príncipe la invitó a dar un paseo, alegando que necesitaba comprar algo. Ahora que estaba fuera del castillo, se sentía más feliz. El gato observaba a los transeúntes y ese bello imperio, pero el placer duró poco, ya que el príncipe ordenó que le quitaran las patas del cristal. Finalmente llegaron a su destino. Este lugar era la tienda de ropa más popular del imperio. El gato estaba completamente confundido sobre lo que estaba haciendo allí, incluso si el príncipe quería comprarse cosas. ¿Por qué la llevó con él? La atención de Killian se centró en las máscaras para el baile de máscaras en el palacio. Todavía estaban en fabricación, pero una vez que estuvieran terminadas serían puestas en exhibición. A juzgar por el hecho de que todos se estaban preparando para el baile, el gato se dio cuenta de que el príncipe pronto conocería al personaje femenino principal. Su Alteza ordenó a todo el personal que se retirara, ya que deseaba verlo. Llamó al gato y le dijo que ahora podía salir. Esta tienda de ropa era simplemente lujosa. Todo en ella parecía muy caro. Killian le pidió al animal que mirara y le preguntó si le gustaba algo. El gato simplemente estaba horrorizado de lo que el príncipe iba a hacer con la ropa de las mujeres. Además, no sabía lo que les gustaba a las chicas. Su Alteza dijo que era un regalo, en cuyo caso el animal estaba aún más confundido sobre lo que estaba sucediendo, ya que ahora solo había una niña en la vida de Killian. Ella no podía creer que él hubiera venido a comprar un traje para la condesa Catalina, incluso cuando ella estaba envenenando su comida. Aunque la condesa realmente es una belleza deslumbrante y la diferencia entre ellos es solo de 3 años. Deberían ser enemigos. Ella reemplazó a su madre y es obvio que no están en los mejores términos. El gato ni siquiera quería pensar en el hecho de que el príncipe estaba haciendo esto por la condesa solo porque ella cocinaba para él. Él no tiene idea de que malos motivos la motivaron a cocinar para él. El gato intentó demostrarle a Killian con toda su apariencia que la condesa estaba tratando de envenenarlo, pero el príncipe pensó que ella estaba tan indignada porque no quería comprar ropa. Finalmente se dio cuenta de que ella estaba celosa y pensaba que todas esas cosas no eran para ella. Killian sugirió que el gato realmente no sabía que se estaba convirtiendo en humano cuando se quedó dormido. Le resultó divertido guardarse semejante secreto para sí mismo. Habiéndose sentado en el carruaje, Su Alteza dio la orden de partir. El gato estaba completamente desconcertado, sin entender lo que acababa de pasar. El príncipe parecía como si estuviera ocultando algo. Ella intentó comprender lo que él pensaba, porque no podía bajar la guardia. Killian le ofreció algo sabroso y pudo notar por sus ojos que tenía hambre, especialmente cuando inmediatamente se abalanzó sobre el pan que él le dio.
dirigiendo su atención al príncipe. El gato pensó que había comido demasiado y con la mirada pareció ofrecerle un poco. Acariciándole la cabeza, le respondió que a él no le gustaban los dulces, así que podía comérselos ella misma. La gata se repitió a sí misma una vez más que no debía bajar la guardia, porque a ese ritmo pronto se convertiría realmente en una gata. Mirando por la ventana se preguntó a dónde iban. No parecía que regresaran al castillo. Acariciando la cabeza del animal, el príncipe le pidió que lo escuchara. Cuando llegaran a su destino tendrían que comprobar algo. Le advirtió que no le ocurriría ningún daño. El animal sabía que estaba tramando algo. Ella sintió curiosidad por saber qué estaba pensando ahora. Gracias a las golosinas y las caricias, la gata quiso dormir, y en cuanto cerró los ojos se convirtió inmediatamente en una niña en los brazos del príncipe. Fue por eso que la cubrió con una manta de antemano. Desde la época del anterior emperador, la magia era considerada una fuerza siniestra y su uso estaba estrictamente restringido, por lo que incluso los propios hechiceros eran perseguidos. Por eso Killian iba a encontrarse con los magos en persona para descubrir la verdad sobre este extraño fenómeno alrededor de este gato o niña. A juzgar por el hecho de que el gato estaba nuevamente en el bolsillo, habían llegado a su destino. Tierras de Winston, propiedad del duque Doisne. Su Alteza fue recibido personalmente por el duque Balon Doisne. El hombre ni siquiera podía imaginar que algún día vería al príncipe en persona durante su vida. Fue un gran honor para él. El hijo del duque, Geras Doisne, le preguntó a su Alteza la inmodesta pregunta de si el emperador sabía que él estaba allí. Los magos fueron aislados aquí en las tierras de Winston, todo porque la familia real consideraba siniestros sus poderes. El chico ni siquiera podía imaginarse cómo era el palacio y de repente, de la nada, Su Alteza, el príncipe heredero, por la conversación del hijo del duque, Killian comprendió que estaba indignado. El señor Balon inmediatamente cerró la boca de su hijo, disculpándose con Su Alteza, diciendo que su hijo aún era demasiado joven, por lo que su comportamiento podía ser. Era natural para el príncipe que al hijo del duque le disgustara el palacio, pero, sea como fuere, el motivo por el que había venido sin avisar era para comprobar algo. Metí la mano en el bolsillo y Killian sacó un gatito. Todos los magos simplemente miraron al animal con sorpresa. El duque y su hijo no podían creer lo que veían. Estaban viendo un gato de verdad. Comenzaron a indignarse al ver que Su Alteza les había traído esa criatura diabólica. Killian explicó que no le importaba que el palacio considerara la magia una fuerza siniestra. Quería que los magos descubrieran por cualquier medio posible información sobre la maldición que pesaba sobre este gato. El gato recordó a este chico. Era un joven y brillante mago que lideró la rebelión contra Killian, quien se convirtió en emperador al final de la novela. Al conocerlo antes de la coronación del príncipe, este evento es diferente a lo que ella recordaba en la novela, lo que significa que a partir de ese momento ya no podía predecir el futuro. Aris continuó gritando por qué el príncipe les había traído esta criatura diabólica. Iba a sacar su espada si no era cuestión de que nadie en el palacio quisiera ensuciarse las manos con sangre. El hijo del duque pensó que por eso Killian les había traído el gato, para que pudieran ocuparse de él allí. Sin moverse de su lugar, el príncipe preguntó severamente a Aris quién le había dado permiso para sacar su espada. Punto de intervenir en el conflicto, pero Su Alteza interrumpió a su amo, diciéndole que debía pensar más en el gato que en su hijo. Aris no pudo ser detenido, continuó gritando que en ese lugar solo había magos, y si el príncipe le apuntaba con una espada, no significaba que no habría consecuencias. El duque comenzó a pedir clemencia para su hijo. Le rogó a Killian que bajara su espada, alegando que el niño aún era demasiado joven para comprender la situación. Bajando su espada, el príncipe dijo que ese gato le pertenecía y que quien levantara la mano contra él sería castigado. El duque no entendió lo que Su Alteza quería decir con las palabras mi gato. La profecía decía que los gatos provocarían la caída del imperio, por lo que Balon Doisne no entendía cómo el príncipe heredero podía decir tal cosa. Killian se cansó de darle vueltas al asunto y preguntó qué sería más fuerte, sus runas mágicas o su fuego que envolvía todo a su alrededor. Culto del príncipe. El aura era un tipo de poder que solo los espadachines de alto nivel podían poseer. El aura era considerada un poder comparable a la magia, por lo que estaba oculta y rara vez se veía fuera del campo de batalla. Este lugar estaba lleno de magos que estaban en contra de la familia imperial. El hecho de que Killian usara su aura aquí, mostrándose, podría ser una amenaza para él en el futuro. El rostro del príncipe heredero mostraba que estaba nervioso y preguntó una vez más si se ocuparían de la maldición. El duque obedeció obedientemente a Su Alteza, rogándole que eliminara el aura. El gato no podía creer que esto realmente estuviera sucediendo, ya que esta situación era significativamente diferente de la trama original. Esta era realmente una realidad en la que ella tenía que sobrevivir. Al levantar la mano hacia el animal,
El duque sintió energía. Él no lo podía creer. Finalmente, cuando terminó, le informó al príncipe que ese poder era tan grande que nadie podía hacerle frente. Esta es una bendición divina. El Señor protegió a este gato. Todos conocían la profecía. Los gatos eran considerados criaturas diabólicas merecedoras de la muerte, pero este gato no estaba maldito, sino que tenía una bendición divina. Era difícil de creer, pero en la humilde opinión del duque, este gato y sus antepasados pudieron sobrevivir durante muchas generaciones porque Dios los protegió. Balon Doisne sintió una fuerza poderosa y antigua que la protegía. También existía la posibilidad de que los padres de este animal también existieran. Entonces la conversación era sobre los padres de este gatito. El duque llamó a su hijo para que viera los recuerdos del gato. Con disgusto en su voz, Aris respondió que no había estudiado magia para usarla en un simple animal. Su padre le recordó que le había enseñado que todos los seres son iguales. Con mirada disgustada, el hijo del duque se acercó al gato y le pidió a su Alteza permiso para tocar su pata. Kilian lo permitió, pero solo la punta de su pata. Aris tardó un tiempo en leer los recuerdos del animal. Vio un magnífico jardín de palacio, un castillo majestuoso y paisajes similares. El primer recuerdo fue bastante extraño, pero Aris no vio nada más que lo que había expresado. En los recuerdos de este gato solo existía una persona. Este hombre era el príncipe heredero Kilian Gunter. Esto significaba solo una cosa: que el gato había perdido sus recuerdos del pasado. El príncipe preguntó si era posible obtener más información sobre la bendición divina, pero el duque no pudo hacerlo usando magia. Parecía que el poder divino dentro del gato lo estaba bloqueando y tendría que buscar información de otra manera. Kilian pidió buscar algo relacionado con la profecía y la maldición, pero el problema fue que el manuscrito original de la profecía fue destruido. El príncipe confiaba en que trabajando juntos podrían llegar a la verdad. Aris le preguntó a su Alteza que el motivo por el que había venido allí no era únicamente encontrar información sobre la maldición. Así fue efectivamente. Siendo príncipe heredero, vino aquí con una propuesta oficial. Les entregó el contrato a los magos y les pidió que se tomaran su tiempo para leerlo. El duque y su hijo abrieron la boca sorprendidos. En la carta aparecía un sol, símbolo del imperio. No podían entender por qué fueron elegidos. Kilian explicó que los Doisne eran la única línea de magos que no habían estado subordinados a la familia real durante siglos. Él necesitaba gente así y por eso les hace una oferta que será beneficiosa para ellos. El príncipe heredero prometió reconstruir su academia. El emperador anterior cerró la academia para detener la posible resistencia de la facción de magos, pero este enfoque parece ser la mejor solución para formar una alianza con el emperador. El duque advirtió que el príncipe heredero podría estar en peligro si eso sucedía, pero Kilian dijo que se encargaría de ello y que los magos deberían concentrarse en su entrenamiento. Como todos sabían, el imperio apenas se mantenía a flote, y ahora todavía existían secretos como este gato. Será muy difícil arreglarlo todo, pero el príncipe ya ha tomado una decisión, y si los magos confían en él, les promete que les traerá éxito y gloria. Con la cabeza gacha, Balon Doisne dijo que para un mago firmar un contrato era lo mismo que desprenderse de su vida. Un mago puede usar magia poderosa cuando sirve a su amo bajo contrato, y cuanto más poderosa sea la magia, más perderá su sentido de autoestima, la sensación de que su poder pertenece enteramente a su amo. Kilian no quiso dar a entender que había algún gran plan detrás de esto, como crear un gran imperio. Solo quería llegar al fondo de por qué lo que vieron no coincidía con la profecía y qué secretos estaban ocultos detrás de la maldición. Balon Doisne ha prometido dedicar su vida por completo a cumplir las órdenes del príncipe heredero. A partir de ese momento, Kilian Gunter se convirtió en su amo, y después de más de 500 años dieron la bienvenida al nuevo amo de esta familia. Volviéndose hacia Aris, el príncipe heredero le dio su primera orden. Le entregó los vestidos al mago y le pidió que les hiciera un hechizo para que se ajustaran al tamaño de su dueña. El chico empezó a hacer preguntas innecesarias, pero Kilian le ordenó que lo hiciera. Después de solo unos segundos todo estaba hecho. Ahora estas prendas se adaptarán a la persona que las use. El príncipe heredero elogió a Aris por su buen trabajo. La conversación terminó por hoy y el príncipe se fue. Una vez que estaba en su habitación, él le entregó el vestido y le pidió que se lo pusiera. El gato no entendía qué estaba pasando, por qué el príncipe le estaba dando ropa humana, especialmente para que durmiera. Ella comenzó a mover la cabeza de un lado a otro porque todo parecía muy incómodo. Se sentía también subirse a las sábanas frescas sin ropa y quedarse dormida, y ahora Kilian le pedía que lo dejara. Ella ya estaba deprimida por estar atrapada en este mundo extraño en el cuerpo de un gato. El príncipe se dio cuenta de que a ella no le gustaba mucho y que nunca lo usaría. Él sonrió y le dijo que no se arrepintiera de su decisión más tarde. Sin apartar la vista de la chica que yacía a su lado, Kilian pensó en cómo le había pedido que se pusiera un vestido y ella se había negado.
Ha llegado la primavera. Desde que el príncipe heredero cumplió 19 años, había tomado una cantidad peligrosa de poción. Según la historia original, en ese momento habría estado exhausto, con un dolor insoportable y habría emitido un aura oscura. Ahora parecía bastante saludable y lleno de energía. El gato asumió que tenía un superpoder de recuperación que ella desconocía. Un águila blanca increíblemente hermosa apareció en la ventana con una nota. Parecía que Killian conocía a esta águila y la estaba esperando. Tomando el mensaje de su pata, comenzó a leerlo cuidadosamente. Hoy también fue un fracaso. Al menos recibió una carta diciendo que no podría verlo. Era mejor que permanecer en la oscuridad. El príncipe le ofreció al águila un poco de agua para beber, pues debía estar cansado. Killian dijo que el nombre de este pájaro era Mitchell. Su madre había domesticado esta águila y su respuesta tenía que ser entregada antes del final del día. El príncipe necesitaba ver a su majestad, así que dejó al gato en la habitación, esperando que estuviera bien. La madre le escribió a su amado hijo pidiéndole perdón por tener que cancelar la reunión y partir tan repentinamente. Fue a la región de Tennessee para recuperarse. Le pidió a su sol del imperio que no se preocupara por su madre y que se concentrara en sus deberes como gobernante. Esta carta era de Elisa, quien reza por el sol. El bosque no se movió cuando fue alcanzado, pero después del disparo finalmente cayó. Emperador Eugenio, Adolfo Gunther. Le pareció muy emocionante jugar con su presa de esta manera. Lo que vio hizo que Killian perdiera el apetito y no quisiera volver a ver a ese pobre animal, por lo que ordenó que se lo llevaran de vuelta. El jefe de Estado Mayor, Leon Macmillan, saludó a su majestad. Se disculpó por interrumpir sus vacaciones, pero tenía un mensaje importante. Sin decirlo en voz alta, el jefe de personal susurró algo al oído del emperador. De repente Adolf Gunther comenzó a gritar por toda la sala, ya que le acababan de decir que los magos se movían por todas partes. Exigió una explicación a su hijo. Killian continuó bebiendo su té con completa calma, pensando que había notado un cambio en el movimiento de los magos. Leon Macmillan era un hombre vil y sin principios que trabajaba para la condesa Catalina a pesar de su puesto como jefe de gabinete. El príncipe heredero decidió sorprenderlos un poco y dijo que fue él quien llamó a los magos. Por la expresión del emperador quedó claro que no esperaba que su hijo actuara así. Killian explicó que pensaba que era necesario mantenerlos cerca y vigilarlos. Con excepción de la nobleza, la mayoría de los habitantes de las ciudades recurrían a los magos con diversas enfermedades u otros problemas menos importantes. El príncipe quería utilizar a los magos en quienes confiaban muchos ciudadanos, para ganarse su lealtad y la influencia que tenían. Al final añadió que todo esto era solo para su majestad el emperador. Adolf se rió y admitió que era una idea excelente. Elogió a su hijo por apoyarlo. Six León también estuvo de acuerdo con esto, admitiendo que el amor del hijo por su padre era muy asombroso. En ese momento apareció la condesa Catalina. En ese mismo momento le dijo al jefe de personal que podía irse libre ya que ella estaba allí para pasar un buen rato, pero había bastante ruido allí. León obedeció inmediatamente a la condesa. En ese momento Killian pensó que perdedor era ese hombre. El emperador le preguntó a su esposa por qué estaba allí, ya que pensaba que estaba ocupada preparando el baile de máscaras. Catalina se refirió al hecho de que había oído que aquí se mostraba un gran león negro, pero ya no estaba allí. El príncipe dijo que lo había enviado al valle para que ella pudiera verlo en otra ocasión, cuando estuviera libre. El emperador le preguntó a la condesa cómo iban sus preparativos para el baile, y ella respondió que estaba haciendo. Añadió con una sonrisa que si su majestad la emperatriz estuviera aquí, se encargaría de. Su majestad rió a carcajadas. Creía que la condesa sola era suficiente y que quien se preocupaba más por su salud que por los asuntos de Estado no era necesario aquí. Killian no tuvo más remedio que apoyar a la condesa, diciendo que él también tenía grandes esperanzas en su trabajo. Estaba pensando si debía matar a todas esas personas molestas en el palacio ahora, pero sería demasiado generoso matarlos a todos tan rápido, por lo que los estrangularía gradualmente y los haría rogar por la muerte. Killian regresó a la habitación en mal estado. El gato empezó a preguntarse qué había pasado mientras tomaba el té, si esta condesa había envenenado nuevamente la comida. Los efectos secundarios de la poción incluían náuseas intensas y dolor intenso, y la comida consumida durante la fiesta del té debía estar envenenada. En la historia original, Killian comenzó a mostrar signos de adicción a la poción mágica cuando cumplió 19 años. Ahora era justo ese momento. Este fue el momento más difícil para el príncipe, lo suficientemente doloroso como para matar a su propio padre y derrocarlo. El gato pensó que era muy injusto, porque el chico aún era muy joven y además, ¿cómo podía soportar tanto dolor y nadie lo notaba? No es que lo ocultara bien, sino porque no había nadie en palacio para protegerlo. Durante todo este tiempo, Killian protege a la gata cuando está en peligro, él es el único que lo hace.
Quitándose el vestido y arrastrándolo hacia el amo, la gata decidió que haría todo lo que estuviera a su alcance por el príncipe. Primero tuvo que bajarle la temperatura. Lo rodeó de vestidos mojados y esperó el resultado, ya que esto debería ayudar a bajar la temperatura. El gato también quería dormir bajo una manta cálida, pero esparció las almohadas que Killian había dispuesto para ella mientras corría por la habitación. Y no tenía oportunidad de subirse a la cama, no había otra opción. Al menos debería ponerse ese pijama de gato. El animal se preguntó si esto podría considerarse como una forma de recompensarlo por haberle salvado la vida. Por la mañana el príncipe se despertó y lo primero que pensó fue que era aquello húmedo que tenía en la frente. Le sorprendió que fuera un pijama de gato. La niña estaba durmiendo junto a su sofá en el suelo. Ella se veía increíblemente hermosa. Killian se sintió muy contento y cálido en su alma cuando ella se quedó dormida. Parecía que ella era la única que se preocupaba por él en ese lugar infernal. El príncipe la levantó con cuidado en sus brazos y le dijo que si dormía en el suelo se estaba enfermando, por lo que él la cuidaría. Después de mover a la niña a la cama, Killian se preguntó si debería recompensarla por sus esfuerzos. La llamó Reinette, que significa pequeña reina. Al menos aquí ella gobernaba como una reina, así que este nombre le viene perfecto. La gata pensó en el tiempo que había estado durmiendo ya que estaba acostada en la cama. Sin apartar la mirada de ella, Killian le preguntó cómo dormía, llamándola Reinette. El gato lo miró sorprendido y el príncipe le explicó que ese era ahora su nombre. Ella acaba de darse cuenta que antes de esto no tenía nombre en este mundo. Con su lenguaje corporal la gata comenzó a preguntarle a Killian si estaba bien. Con una sonrisa en su rostro dijo que todo estaba bien gracias a la gata que lo cuidaba. En agradecimiento le puso este nombre. Como muestra de gratitud, quiso decirle algo. Finalmente le dijo que ella se convierte en humana cuando se queda dormida. Además agregó que todas esas veces ella estaba desnuda, por lo que insistió en que se pusiera pijama. El gato simplemente no podía creer lo que oía. Estaba en completo shock. Ella se alejó del príncipe y él le preguntó si realmente no quería verlo más. Todo esto no fue así. Ella simplemente se sintió avergonzada de que Killian la viera desnuda. El señor extendió su mano hacia ella, intentando acariciarla. Iba a explicarle por qué no se lo había dicho antes, pero en ese mismo segundo la gata le dejó claro que no quería que la tocara. Se sintió incómoda porque lo hizo de manera inconsciente, sino que fue más bien un reflejo. Killian dijo que Reinette debía descansar y que él iba a trabajar mientras tanto. Lo peor que podía hacer este gato era hacerse pequeños arañazos en la piel. Volviéndose hacia Reinette, el príncipe le dijo que se comportara mientras él no estaba. El gato esperaba con impaciencia a Killian, porque lo sucedido era solo un error suyo y ella iba a disculparse con él por lo sucedido. En el pasillo oyó un sonido, o más bien una orden para que los guardias se apresuraran a buscar cualquier cosa que pudiera causarle problemas al príncipe. La puerta de la habitación del príncipe heredero se abrió. Reinette se quedó paralizada de miedo. No entendía quién se atrevía a entrar en la habitación de Killian en su ausencia e incluso sin previo aviso. Las criadas susurraron que tenían poco tiempo, pues conocían al príncipe y no hablaría demasiado tiempo con el embajador Laverne. Solo Catherine Hammond podía permitirse un comportamiento tan descarado. Reinette logró esconderse debajo de la cama. Sabía que el emperador era misericordioso con la condesa, pero no le permitieron irrumpir en la habitación del príncipe y más aún, hurgar entre sus cosas. El gato escuchó a Catherine decirle a la criada que había rumores de que el príncipe había visitado la tienda de ropa en busca de una mujer, por lo que fueron a su habitación para encontrar algo relacionado con ella. Reinette se dio cuenta de que estaba hablando de la tienda donde compró su pijama. Lady Rose intervino en esta situación y le preguntó a la condesa qué tenía esto que ver con que Su Alteza saliera con una mujer. Ella estaba preocupada de que su intervención pudiera tener consecuencias desagradables. A Lady Catherine no le gustó en absoluto la declaración de la muchacha. Se acercó a ella y le preguntó groseramente si le había dado permiso para pensar. Ella estaba enojada porque Lady Rose no seguía sus instrucciones y le robaba su precioso tiempo desobedeciendo las órdenes. La condesa estaba segura de que la chica con la que salía el príncipe heredero no pertenecía a una familia adinerada. Si ella fuera una aristócrata, se habrían visto en palacio, pero él la conoció en una tienda de ropa, lo que significa que sus antecedentes no les permiten verse en público. Caterina ordenó que se trajera cualquier cosa que pareciera sospechosa. Después de un tiempo, las criadas informaron que no habían encontrado nada especial. Esto enfureció a la condesa. Estaba segura de que no habían inspeccionado adecuadamente la habitación del príncipe heredero. Una joven criada entró en la habitación y se disculpó, pues pensó que no había nadie en la habitación, ya que el príncipe estaba reunido con el embajador. Catalina preguntó con altivez quién era, si era la ayudante del príncipe, y él le ordenó que vigilara a la condesa. Tartamudeando levemente, la criada dijo que no era así,
sino que había venido a limpiar la habitación de Su Alteza. La condesa estaba muy enojada porque esta chica entró en la habitación sin permiso solo para limpiar. La criada estaba casi llorando. El príncipe le dijo que podía limpiar cuando la puerta estuviera abierta. Ella le rogó que le creyera. Catherine todavía no le creía. Iba a arrancarle la lengua a la niña para que empezara a decir la verdad. Lady Rose susurró al oído de la condesa que había llegado el momento y que el príncipe regresaría pronto. Le dijo a la joven criada que recordaba su rostro. La muchacha se acercó a la cama, lo que asustó mucho a Renet, que pensó que ahora la descubrirían. Parece que la criada miró deliberadamente debajo de la cama, sabiendo que el gato estaba allí. Escondió su mano debajo de la cama y comenzó a buscar a alguien. Renet se sentó muy tranquilamente, con miedo de ser descubierto. El gato empezó a adivinar que esa niña no venía allí a limpiar. Solo un poquito más y lo tocará. El príncipe heredero entró en la habitación y vio esta imagen. Le preguntó a la criada qué estaba haciendo allí. Él estaba indignado por lo sucedido, porque al salir cerró la puerta con llave. Bajando la cabeza, respondió que cuando entró en la habitación, la puerta ya estaba abierta. Killian le ordenó que se fuera inmediatamente. La criada pidió perdón a Su Alteza y se fue. El gato salió inmediatamente de debajo de la cama. El príncipe la levantó y le preguntó si estaba bien y si estaba herida. El príncipe heredero comprobó antes de salir que la puerta estuviera cerrada. Estaba seguro de que la condesa Catalina la había abierto. Renet se fijó en su mano. Había en ella un rastro de un rasguño. Ella comenzó a lamer ese lugar con cuidado. Incluso después de que el gato hiriera al príncipe, él continuó protegiéndola. La luz comenzó a emanar del anillo de Killian. Mirando a Reinette a los ojos, le preguntó si el gato quería saber más información sobre ella misma. La joven doncella comenzó a mirar a su alrededor. No entendía. Este lugar siempre estaba en el jardín del palacio y ¿por qué estaba tan tranquilo aquí? Le parecía bastante extraño que todo a su alrededor estuviera tan tranquilo, como si fuera un mundo irreal. Desde atrás escuchó una severa voz masculina. Era Valen Doesen, quien le preguntó a la niña cómo había llegado allí. Él creó este espacio con la ayuda de la magia y solo él y el dueño podían entrar aquí. Se notaba claramente que esta chica buscaba algo. La criada empezó a poner excusas de que todo estaba mal, que simplemente se había perdido y eso era todo, y que por eso había terminado allí. El duque no le creyó e inmediatamente le preguntó si por casualidad buscaba un gato. La muchacha inmediatamente comenzó a justificarse diciendo que no tenía idea de lo que estaba hablando este hombre. El duque le advirtió que sería mejor decir la verdad, porque a su amo no le gusta perder el tiempo dando vueltas al asunto. La muchacha inclinó la cabeza y saludó al príncipe heredero. Él inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de la criada que anteriormente había hurgado en su habitación. El nombre de este extraño era Irene y parece que no encontró lo que buscaba en su habitación. La criada repitió nuevamente que solo estaba limpiando. Killian dijo severamente que simplemente estaba perdiendo el tiempo al decir otra mentira. Acercándose a su rostro, le susurró enojado que respondiera rápidamente para quién trabajaba. La criada empezó a jurar que no era un espía y que no podía decirles nada. Al parecer la muchacha no comprendió del todo que aquello no era una petición cortés, sino una orden. Reinette se preguntó qué debería hacer porque Killian estaba empezando a enojarse. Ella tenía que hacer algo o él mataría a esta criada. El príncipe se dio cuenta de que no tenía sentido retrasar esto y comenzó a sacar su espada. Reinette no podía permitir que él fuera un tirano despiadado. En ese mismo instante ella saltó de su bolsillo y se colgó de la espada. Ella trató de mostrarle al príncipe que no le gustaba el hecho de que él fuera a matar a un hombre. El duque Valen Doesen no podía creer lo que veía. Su Alteza había llevado un gato con él. Ni siquiera pensó que lo pudieran atrapar, pues creía que el interesado también debía estar presente. Irene se quedó congelada de sorpresa ante lo que vio. Esta criada no parecía alguien que tuviera miedo a un gato. Debía ser la primera vez que veía a este animal en su vida. La muchacha corrió hacia el gato para arrebatárselo de las manos del príncipe. El duque solo tuvo tiempo de gritar para advertir a su Alteza. La criada corrió hacia el gato, con lágrimas corriendo de sus ojos. No podía creer que estuviera viva. Ella llamó a Reinette su bebé. La criada puso al gato en el jardín y le dijo que si alguien pasaba, debía esconderse, y si intentaban agarrarla. Por la tarde la niña regresó, pero el gato ya no estaba en el jardín. Ella se preocupó porque el animal generalmente salía corriendo cuando ella lo llamaba. La criada fue invadida por una ola de pánico y preocupación. Su bebé había desaparecido. Después de escuchar esta historia, el príncipe heredero comprendió todo lo que sucedió cuando encontró a Reinette y la llevó con él. Las lágrimas aún fluían de los ojos de la niña. Ya pensaba que había perdido a su bebé para siempre, pero ni siquiera podía imaginar que Reinette había perdido la memoria y había estado con Killian. La criada abrazó muy fuerte al animal.
Estaba preocupada porque el bebé estaba muy asustado por la pérdida de recuerdos. La muchacha estaba increíblemente feliz de que sus vidas se hubieran salvado, no sabía cómo podía agradecerle a su Alteza por tal cosa. Killian dijo que como la niña era la madre de Renet, también debía ser un gato, lo que significaba que podía agradecerle respondiendo algunas preguntas. El príncipe se preguntó si habría otros gatos además de ellos dos, pero la niña respondió que no. Después de anunciada la profecía, los gatos comenzaron a ser destruidos. En ese momento incluso los magos vinieron por ellos. Para ese momento todos los demás gatos fueron asesinados. Killian preguntó si la niña estaba hablando de la profecía de que los gatos estaban destruyendo el mundo. Después de un caso en el que se informó que los gatos mataban niños y los sacrificaban a un demonio, comenzaron a ser considerados criaturas diabólicas. Reinet esperaba que solo estuviera escuchando una historia, pero aún así se sentía triste y culpable, como si ya hubiera visto esto antes. Este sentimiento de culpa no estaba claro a quién pertenecía. Dirigiendo su atención a Renet, Killian le preguntó si estaba bien o si algo andaba mal. La muchacha le preguntó al príncipe si él mismo había llamado a su gata Reinete. El caballero lo confirmó, pero ahora que resultó que la gata tenía madre, preguntó cuál era su verdadero nombre. Resultó que la criada aún no la había llamado por ningún nombre, todo porque fueron maldecidos. Killian quedó muy sorprendido y pidió contarle más sobre ello. El significado de la maldición era que se convertirían en gatos. Cuando sale la luna roja, quedan embarazadas, este era el castigo que debían soportar. Desafortunadamente, la niña no conocía los detalles de esta historia. El duque intervino en la conversación, diciendo que la luna roja aparece una vez cada La última vez que esto ocurrió fue hace 18 años, en el año 511 según el calendario imperial. La niña confirmó que 10 meses después dio a luz a un hijo y ahora tiene 89 años. La gata no podía entender si esto significaba que ella también no envejecería y quedaría embarazada durante la luna roja. Renet habrá crecido completamente en un año, lo que también significa que a la niña le queda la misma cantidad de tiempo en esta tierra. Nacieron como niños humanos y crecieron como ellos. Cuando cumplieron 20 años, su apariencia dejó de cambiar, y así permanecieron por el resto de sus vidas, 90 años. Killian entendía cómo funcionaba su ciclo de vida, pero no entendía cómo se relacionaba con el hecho de que la niña aún no le había dado su nombre a Renet. Resultó que ocurrió algo inesperado. Parecían personas cuando estaban despiertos y se transformaban en gatos cuando se quedaban dormidos. Este niño tenía una maldición diferente a los demás. El gato quedó completamente en shock por lo que escuchó, no entendía por qué era diferente a los demás. Por eso la niña quiso darle un nombre después de resolver este problema, pero no encontró ninguna información y no pudo nombrarla de alguna manera. A partir de esta historia, resulta que nunca antes había sucedido algo así. Nada de lo que sabía la niña sirvió de nada, pero había un lugar donde se encontraba toda la información que necesitaban. Era evidente que Irene estaba muy nerviosa. Después de todo, acababa de revelarle el secreto de ella y su hija al príncipe heredero. Reinete colocó su pata sobre su mano, indicando que la estaba apoyando. Dirigiéndose a su Alteza, la muchacha le pidió que la llevara a los archivos imperiales. Ella entendió que la entrada estaba prohibida. Sin embargo, era el lugar más adecuado donde podrían encontrar al menos algo. Volviéndose hacia el duque, el príncipe le preguntó si podía teletransportarlos allí. Balón podría haberlo hecho, pero le preocupaba que los atraparan. Killian prometió que se ocuparía personalmente de esto. Irene estaba increíblemente agradecida a su Alteza. El príncipe le dijo a la muchacha que no tenía nada que agradecerle, ya que estaba haciendo esto para descubrir la verdad. Le preguntó a la criada, la niña no entendió lo que quería decir. Ahora que Renet ha encontrado su verdadera familia, tendrá que despedirse de Killian. Irene dijo que tendría una petición para su Alteza. Ella quería que el gato se quedara con él hasta que llegaran a los archivos imperiales. Como la niña era solo una sirvienta, sería bastante difícil para ella ocultar a su bebé. La muchacha estaba convencida de que con el príncipe estaría más segura, como lo había estado durante todo este tiempo. Tomando al gato en sus brazos, prometió cuidarlo esa noche. Killian dio instrucciones de que irían a los archivos imperiales mañana por la mañana. Irene no sabía cómo agradecerle a su Alteza. Mirando al príncipe, Reinete se preguntó si realmente había aceptado separarse de ella. Después de examinar cuidadosamente la habitación de Killian, el gato pensó que esa sería la última vez que la vería. Cuando salió de la ducha, se dio cuenta de que el gato todavía estaba despierto. Al ver su torso desnudo, intentó con toda su apariencia mostrarle que se cubría. Inclinándose hacia Renet, Killian le preguntó con una sonrisa en el rostro si quería dormir con él esa noche. Él se rió y añadió que, por supuesto, la dejaría usar su pijama. Reinete se fue a la cama con el príncipe heredero. Durante mucho tiempo no pudo dormir,
sin apartar la vista de él. Killian lo sintió y le preguntó si estaba dormida. En ese mismo momento ella fingió estar dormida, pero el príncipe le recordó que ella se transformaba en humana cuando se quedaba dormida. El chico admitió que desde que comparte la cama con un gato, ya no sufre de pesadillas. Acariciando suavemente la cabeza de Renette, dijo que aunque ya era demasiado tarde para hablar de ello, estaba muy contento de tenerla. El gato sintió lo mismo, pero desafortunadamente no. Ella realmente no quería despedirse de él. A la mañana siguiente, el duque Balón llegó tarde y debido a esto, Killian estaba infeliz. El señor pidió perdón porque tuvo que burlar a los guardias. El duque se sorprendió de que el príncipe escondiera el gato, aunque no había nadie más allí. Mirando hacia abajo, Killian respondió que todo era porque Renette era tímido. Todos estuvieron reunidos y pudieron partir. El príncipe heredero advirtió que no sería fácil. Una fracción de segundo después, se teletransportaron a los archivos imperiales. Killian estaba indignado porque la seguridad era tan débil en el lugar donde vivía la familia imperial. El hijo del duque dijo que había varios puntos débiles en las defensas mágicas del palacio, y el príncipe prometió solucionarlos cuando se convirtiera en emperador. Le pareció bien que de alguna manera hubieran llegado hasta allí. Se decidió comenzar la búsqueda. Killian ordenó encontrar toda la información que pudieran sobre los gatos. Aunque el sistema de seguridad es bastante débil, hicieron un buen trabajo ocultando los documentos. El duque Balón no sintió ningún libro mágico. Decidieron que necesitaban esforzarse más para encontrar la información que necesitaban. Reinette notó la gran cantidad de libros. Le llevaría mucho tiempo revisar. La niña vio a su hija y le preguntó si había encontrado algo allí. Irene se preguntó qué podría ayudarlos en esta situación. La muchacha abrió el libro de oraciones sobre el gran imperio de Eugenio. El duque la detuvo, ya que sintió la energía que emanaba de ese libro. El contenido no parecía tan especial. Decía que quien robaba almas invaluables debía pagar con las suyas pasando 8 días en oscuridad y 9 noches. La niña de repente se dio cuenta de que este era el libro que había estado buscando y que esta era la misma profecía que había escuchado. Su madre le dijo que ella era la 8ª hija y si esa era la predicción en la que estaba pensando, entonces el 9º hijo es su pequeño René. El gato no podía creer lo que oía. Ella era la 9ª hija de la profecía. Decidió mirar nuevamente el texto de la predicción, tal vez había alguna otra información importante allí. Un rayo de luz brillante comenzó a emanar del libro. Renette empezó a oír una voz, como si se sintiera atraída por ese libro. Ella estaba en el espacio dentro del libro. Alguien puso su poder en este libro para contarle la historia al niño de la 9ª noche en el futuro. Si estuviéramos hablando del futuro, lo más probable es que se trate de un mensaje del pasado. Resultó que Renette estaba siendo esperado. Esperaban a aquel que estaba destinado a salvar el imperio. Estas palabras parecían extrañas, porque según la profecía, los gatos estaban destruyendo el imperio. Además, ella tenía una maldición, a diferencia de los demás gatos. Esta fue la prueba de que Renette era una hija de la noche. En el espacio del libro se le pidió encontrar la verdadera profecía, la cual fue dañada. El gato cayó en un completo estupor, porque no entendía con quién estaba hablando y dónde buscar esta profecía. Ella estaba protegida por la bendición divina y podía arreglarlo todo. Reinette tenía que encontrar el manuscrito original y liberarse de los grilletes de la maldición y el sufrimiento. También se dijo en el espacio que si conocía a su descendiente, debería ayudarlo a ver el futuro. En este punto el espacio se despidió de ella y le deseó mucha suerte. Renette se despertó por el grito del príncipe heredero. Estaba tan contento de que ella estuviera bien, ya que había estado inconsciente durante mucho tiempo. Resultó que Su Alteza había perdido el conocimiento junto con el gato al mismo tiempo. Ya que Reinette había recuperado el sentido, el príncipe iba a explicarle todo. El duque y su hijo comenzaron a susurrar entre ellos que había puesto todo su poder en un libro, y que solo los sumos sacerdotes podían hacer eso. Si suman todo lo que hablaron, el nombre suena familiar. El príncipe Killian no entendía de quién se estaba hablando. El rollo original de la profecía fue dañado una semana después de su creación. El sacerdote que murió protegiendo el rollo fue Phoebe Nellis. Este debe ser él. El príncipe heredero decidió encontrar al descendiente de Phoebe Nellis. No importaba dónde estuviera ahora, no importaba quién fuera, lo iban a encontrar, pasara lo que pasara. Han pasado 5 días desde entonces. Lo encontraron bastante rápido y, por la expresión del rostro de Renette, Killian pudo notar que algo le estaba molestando. El gato estaba simplemente furioso. El príncipe no vio problema en esto, ya que ella era un gato y era peligroso para ella estar afuera, así que decidió vestirla para que pareciera un conejo, al menos a primera vista. Reinette sintió que era injusto y que la estaban acosando. Killian estaba avergonzado. El gato era tan gracioso. Cuando llegaron a su destino, el príncipe se sorprendió, pues se decía que el descendiente de Phoebe Nellis tenía 16 años.
y el lugar olía a alcohol. Tan pronto como Aris abrió la puerta, vio que alguien tiraba al tipo a la esquina, mientras gritaba para que le dieran el dinero. El infractor claramente no quería devolver el dinero por el servicio realizado. Killian se sorprendió de que este tipo fuera el mismísimo descendiente de Phoebe Nellis. El príncipe heredero intervino en el conflicto, tirando al hombre al suelo y diciéndole que le daría el dinero. El hombre intentó liberarse e insultar a Killian, pero el caballero le advirtió que podía romperle el cuello y no le costaría nada. Con voz amenazante, el príncipe heredero advirtió al agresor que si golpeaba a alguien más, le haría buscar su propia cabeza rodando por el suelo. De ese lugar repugnante sacaron a Nelas, el descendiente de Febe, y lo llevaron a comer. El niño tenía mucha hambre. El príncipe le dijo al niño que no se apresurara, nadie le iba a quitar su comida. Cuando Killian llamó al niño triste, gritó que no debería llamarlo por ese nombre, sino simplemente Jack. El príncipe heredero no podía creer que frente a él estuviera un descendiente de Phoebe Nellis. Después de comer hasta saciarse, Jack dijo que el amo lo había ayudado e incluso lo había alimentado, pero que nunca hacía trato sin dar algo a cambio. Fue por esta razón que estaba listo para el príncipe si le decía lo que quería. Aris se acercó al niño y le preguntó si sabía algo sobre un niño cuyo día y noche estaban invertidos. A juzgar por la reacción de Jack, no entendía qué diablos estaba pasando. Luego empezaron a preguntar si el niño tenía alguna reliquia familiar, alguna historia especial que sus padres le habían contado, pero él no sabía nada de eso. Harry se dio cuenta de que este hombre no sabía nada. Killian se levantó de la mesa y dijo que era hora de irse, ordenando al hijo del duque que borrara los recuerdos de Jack y ordenando al duque que buscara otros descendientes de Phoebe. El príncipe heredero le prometió al muchacho que se aseguraría de que le pagaran lo suficiente para vivir cómodamente. Después de todo, su familia se había sacrificado por el imperio, produciendo incluso un gran sacerdote. Jack comenzó a protestar que no quería esa cantidad de dinero, repitió que solo acepta tratos honestos. También le indignó que un extraño fuera a borrar sus recuerdos. Renet se preguntó si era seguro decir que si este tipo no había heredado nada, entonces no había pistas. Una idea vino a la cabeza del gato y se quedó mirando a Jack sin apartar los ojos de él. Tan pronto como el chico vio al gato disfrazado de conejo, comenzó a gritar. Reinete saltó y mordió a Jack en la mejilla, necesitaba su sangre. El chico simplemente se quedó paralizado por el shock. Frente a él ya no había un gato, sino una persona. En ese mismo segundo, Killian se acercó a la chica, la agarró por la cintura y la apartó del chico, pidiéndole que no se acercara demasiado a él. Se quitó la chaqueta y se la arrojó a Reinete. Jack todavía estaba impresionado y continuó gritando que eso no podía ser verdad, que el gato se había convertido en humano. La niña estaba un poco asustada porque este chico estaba demasiado cerca. Parecía que se le rompía la cabeza. Intentaba encontrarle algún sentido a toda aquella situación pero no le salía nada. El duque le preguntó a Reinete cómo había adivinado eso. La niña explicó que solo hay una cosa que no se puede romper ni robar, independientemente del tiempo, las personas mismas. El sacerdote Nelas transmitió la respuesta a través de su descendiente lejano. Jack se dio cuenta de que el gato pudo convertirse en humano solo gracias a él. Decidió que ella debía recompensarlo generosamente. Cuando se quedó solo con Renet, Killian le preguntó por qué lo mordió en la mejilla. Un poco avergonzada, la niña dijo que eso fue lo primero que vio en ese momento. El príncipe no entendía por qué ella se comunicaba con él de manera tan formal después de todo lo que había sucedido. Renet explicó que cuando era humana, tenía que actuar como su clase lo requería, ya que era el príncipe heredero. Antes de que el príncipe pudiera responder, alguien comenzó a gritar. Era demasiado fuerte, por lo que la niña asumió que algo andaba mal. Ella pisó el suelo con los pies descalzos, pero en ese mismo momento Killian la interceptó y la levantó en sus brazos. Reinete le pidió al príncipe que la dejara ir. El tipo le ordenó suavemente que no se moviera, recordándole que estaba descalza. Aris irrumpió en la habitación con lágrimas en los ojos, rogándole a su Alteza que lo salvara. Jack no entendía por qué el mago hacía tanto alboroto por el ratón. El hijo del duque dijo que preferiría revolcarse en una pocilga antes que acabar en el mismo lugar con ese miserable hombre. Esto hizo reír mucho a Jack, porque Harris le tenía miedo al ratón y al mismo tiempo lo llamaba persona patética. El mago empezó a gritarle al niño que se olvidara de la pocilga, pues en lugar de eso se pudriría en una ratonera. La situación se volvió muy tensa para los presentes, ya que los ratones comenzaron a moverse simultáneamente. ¿Jack realmente les hizo comportarse de esa manera? La habitación estaba en terrible desorden, como si una plaga de ratones la hubiera atravesado. Los magos informaron que habían pasado mucho tiempo expulsando a estos roedores, y agregaron que Jack había comenzado, si la suposición de Reinete era correcta, entonces el descendiente de Phoebe tenía la capacidad de controlar a los animales.
La muchacha se ofreció a llevar a Jack con ella. Tocándole la mano, Renette dijo que tenía una habilidad. Hablando de la habilidad, Killian le preguntó a la niña si vio cómo el chico controlaba a los ratones. Reinette le preguntó a Jack si conocía su árbol genealógico. De generación en generación, su familia produjo sacerdotes destacados, que incluso sacrificaron sus vidas para salvar el imperio. Ella le susurró que él era de la familia Nelas. El chico se sorprendió porque no había hecho nada de eso. Renette sospechaba que podría tener poderes aún más poderosos y le preguntó si no estaba interesado en aprender sobre sus habilidades. Jack se sorprendió aún más cuando escuchó que él era la única persona que podía ayudar a la niña. Añadió que también puede ayudar a otras personas. Pidió fue que si resultaba inútil, Reinette no se retractaría de sus palabras. Tomando al chico de la mano, le prometió esto. Estaba a punto de contar por qué consiguió uno nuevo y qué dificultades tuvo que superar, pero en ese momento todo nadó ante sus ojos, sintió como si hubiera ocurrido un terremoto. Reinette volvió a convertirse en gato. El príncipe le preguntó al duque por qué la niña se había convertido de nuevo en gata, y él solo tuvo una conjetura. La razón podría haber sido el agotamiento repentino de las fuerzas de Sad. Tuvieron que esperar a que el chico los restaurara para comprobarlo. El duque Balón estuvo de acuerdo con su Alteza, ya que había poco que pudieran hacer en ese momento. El mago pensó que la mejor solución sería dejar a Sad en la finca. Killian pidió que le avisaran cuando el niño hubiera recuperado sus fuerzas, y ahora él y Renette iban a regresar al palacio. Irene vio a través de la ventana que su Alteza había regresado y se preguntó si habían resuelto el problema de la maldición o no. Otra criada se acercó a la criada y le dijo que la estaban llamando a la sala de recepción. La condesa Catalina la mandó llamar. Al oír esto la muchacha se asustó bastante. Killian estaba muy irritado por todo esto, pero a su regreso tenía una cosa más que hacer. Le preguntó a Reinette cómo se sentía, y la gata demostró con su apariencia que estaba completamente bien. Acariciándole la cabeza, le dijo que volvería pronto, pero por ahora podía descansar. Irene llamó a la puerta de la habitación y el príncipe le dijo que entrara. La muchacha se disculpó por su repentina aparición, pero tenía que decirle algo. El príncipe heredero notó el rostro de la criada. Ella estaba asustada. Killian estaba muy enojado porque la condesa había llegado hasta Irene y la había obligado a espiarlo. Ahora no podía confiar en nadie en el palacio. Era agotador estar allí. Había una persona en quien podía confiar. Tan pronto como el príncipe entró en su habitación, Reinette corrió inmediatamente hacia él, demostrando que estaba muy contenta de su regreso. Una sonrisa apareció inmediatamente en el rostro de Killian. Tomó cuidadosamente al gato en sus brazos y le sugirió que salieran a caminar juntos. Salieron juntos al jardín. Reinette estaba muy contenta con este paseo. El abeto cubierto de luz azul plateada y el lago brillando bajo la luz de la luna eran tan hermosos. Este paisaje frío pero suave le recordó a Killian. Sentado en la hierba, el príncipe heredero dijo que tenía algo para René. Él le entregó un sobre. Esta carta era de Irene. Con tristeza en su voz, el príncipe dijo que su madre se había ido y no había tenido la oportunidad de despedirse en persona, por lo que le pidió que le entregara una carta a su hija. Renette pensó que en ese momento estaba pensando en la carta de su propia madre. Parecía bastante. El gato puso sus patas sobre él, como para tranquilizarlo. Sonriendo ligeramente, el príncipe dijo que ella siempre sabía cómo consolarlo. Parecía que la razón por la que dejó de tener pesadillas era debido a su habilidad. Todo esto le parecía improbable a Renette, aunque sonaba muy agradable, ya que de repente adquirir tales habilidades era, para sorpresa del gato, Killian comenzó a quitarse la camisa. Ella se cubrió los ojos con sus patas, pero el príncipe le pidió que lo mirara. Él quería que ella lo viera por sí misma. Las cicatrices de su cuerpo desaparecieron. Killian dijo que pronto Renette le haría un hueco con su mirada. De todos modos, notó esta peculiaridad desde el momento en que empezó a dormir junto al gato. Para ser más precisos, desde el momento en que comenzaron a pasar, fue solo una suposición de Killian y admitió que podría haber sido una coincidencia. Incluso si ese no fuera el caso, Reinette todavía era especial para él. Ella se sintió muy contenta de escuchar esas palabras. Incluso siendo una persona común y corriente, seguía siendo especial para él. Al regresar al palacio, Killian fue recibido por el mayordomo. El príncipe preguntó qué querían de él a tan hora. Los sirvientes le entregaron una caja de galletas, que eran de parte de la condesa Catalina. Reinette empezó a demostrarle con toda su apariencia que no debía comerlo, y entonces Killian empezó a pensar que había algo sospechoso en ello. El gato comprendió perfectamente que la condesa Catalina también había envenenado estas galletas. El príncipe heredero le preguntó a Renette si recordaba lo que había dicho antes sobre sus pensamientos respecto a sus superpoderes. Decidió probar una galleta para comprobarlo. Después de comer una galleta, decidió descubrir si tendría pesadillas esa noche o no. Al tocar la frente de Killian,
Renette se sintió aliviada, parecía que no estaba teniendo pesadillas. Había estado muy preocupada desde que comió la galleta. Todo estuviera bien. En su mano había una daga. Ella mató al príncipe heredero, al niño nacido para destruir el imperio Eugene. Ella los mató a todos. Renette se despertó y se dio cuenta de que Killian no parecía molestarle las pesadillas, pero ella era quien veía todos esos sueños en lugar de él. Simplemente significaba que había estado teniendo esos horribles sueños, llevando hasta el límite y atrapando los miedos. La poción de magia negra claramente sabía cómo atormentar a sus víctimas. Un monstruo que destruiría el imperio. Estas palabras jugaron con su miedo de que Renette pudiera ser en realidad esa criatura. Ella se negó a creerlo, pero no pudo evitar sus pensamientos. Si realmente tiene la capacidad de eliminar las pesadillas, entonces no está claro por qué comenzó a funcionar recién ahora. Killian le preguntó a Reinette si estaba segura de que estaba bien. El gato parecía muy cansado. Le pidió que dijera la verdad sobre su mal sueño. Reinette empezó a negarlo, pero en ese caso el príncipe le preguntó qué le pasaba si se sentaba y se quedaba dormida. El gato empezó a señalar hacia la ventana, como si todo fuera. Ella le aseguró que decía la verdad, aunque tenía un sueño extraño. La cabeza le daba vueltas y tenía dificultad para respirar. La debilidad la venció y comenzó a perder el conocimiento. Killian logró agarrarla y en lugar de un gato, una niña terminó en sus brazos. Se dio cuenta de que había vuelto a ser humana. Renette se dio cuenta de que no tenía ropa. Killian se dio la vuelta, se quitó la chaqueta y se la entregó a la muchacha. Se puso la chaqueta y, sintiéndose muy avergonzada, le dio las gracias al príncipe. Envolviéndose en una manta, Renette le dijo que se diera la vuelta. Lo primero que hizo el príncipe fue comprobar si había algún mensaje nuevo de Balón, y la muchacha preguntó si el duque había imaginado que algo así pudiera suceder. El mago no esperaba esto, pero en caso de que algo sucediera, instaló un círculo mágico para comunicarse directamente en el cajón superior del escritorio. Los magos acababan de enviar una carta al príncipe. Decía que Sad acababa de usar sus poderes. Parecía que había una conexión entre sus poderes y la transformación de Renette después de todo. En ese mismo instante la niña se convirtió en un gato. Ella simplemente se quedó dormida y ocurrió la transformación. Killian se congeló en confusión. Si ella estaba durmiendo, entonces ¿por qué todavía estaba en forma de gato? Los magos escribieron que asumieron que el uso del poder estaba asociado con la aparición repentina de efectos secundarios. Podría ser porque la poción estaba afectando al gato en lugar del príncipe heredero. Killian respondió que agradecería que los magos investigaran este asunto más a fondo, ya que podría ser la influencia de la poción mágica. El duque advirtió que era demasiado peligroso hacer eso ahora, ya que Balón había estado visitando el palacio con frecuencia últimamente, y esto podría despertar sospechas en su majestad. El príncipe heredero respondió que si era tan difícil para el duque venir a su palacio, entonces iría él mismo. A lo largo del camino, Killian comenzó a preguntarse si esto podría deberse a que estaba soñando demasiado. Todos los seres vivos que estaban cerca de él lo abandonaron. El príncipe heredero fue detenido por el emperador y la condesa Catalina, y la muchacha le preguntó a Killian a dónde se dirigía a tan hora tardía. El príncipe metió a Reinette en su bolsillo, saludando a su majestad. El chico respondió que se dirigía al pueblo de Cloud. Killian preguntó qué había en las bolsas que los guardias sostenían en sus manos. Estaba claro que de ella salía sangre. El emperador dijo que era el cachorro de un zorro que había estado cazando. Catalina se asustó mucho cuando saltó en el jardín de la emperatriz. La condesa lo confirmó, pues pensó que era un gato. Su majestad llamó cobarde a su esposa. En cualquier caso, fue un alivio para el que ella no fuera un gato despierto. En ese mismo momento, este emperador loco se rió malvadamente, diciendo que si fuera un gato, esta sería una gran oportunidad para destrozarlo con sus propias manos. Killian notó que la bolsa parecía bastante grande para un cachorro de zorro. Los ojos de Adolf ardían de ira. Tomó a su hijo por el hombro y dijo que la madre vino corriendo cuando intentó matar al cachorro de zorro. Entonces todos los demás cachorros salieron arrastrándose tras la madre. Esta estúpida criatura mató a todos sus hijos tratando de resistirse. El príncipe tenía sentimientos humanos repugnantes. Encerraron a su madre en el rincón más alejado del palacio y ahora se burlaban de él de esta manera. Killian preguntó si la caza fue agradable. El emperador respondió que era una tontería llamarlo caza, ya que era un pequeño entretenimiento para la velada. El príncipe heredero prometió preparar algo divertido para la... Sus ojos brillaron. Prometió preparar una cacería que sería diferente a cualquier otra en la que el emperador y la condesa hubieran estado antes. Después de estas palabras, Killian hizo una reverencia y continuó con sus asuntos. Se juró a sí mismo que nunca perdería nada más que le perteneciera. Cualquiera que se atreva a desafiarlo será asesinado. La condesa Catalina pensó en las palabras del príncipe sobre ir al pueblo de Clauda tan tarde, y pensó que tenía bastante mal gusto.
una mujer de bajo estatus social, una doncella sorprendentemente hermosa, que desapareció en el aire. Si fue el príncipe quien la escondió para que nadie pudiera encontrarla, la condesa Catalina le dijo a su majestad que había algo que le gustaría recibir. Ella pidió que le diera El duque le pidió a Kilian que esperara un poco, ya que Aris pronto traería a Asad. Valón le preguntó a su Alteza si aceptaría de regreso a Reinette si ella despertara. El duque estaba preocupado, ya que tuvieron la suerte de traerla aquí en forma de gato, pero lo que sucedería después era muy impredecible. Si hubiera sido humana mientras dormía, habría sido mucho más difícil traerla aquí. Valón Dois le pidió a Kilian que considerara si era la decisión correcta dejarla en el palacio. La situación actual era peligrosa para su Alteza y para Madame Reinette. El príncipe heredero dejó claro que la niña se quedaría con él. Antes de que el duque pudiera objetar, Aris y Sad aparecieron en la habitación. El tipo no sabía realmente cómo despertar al gato. Resultó que su Alteza no había dormido en toda la noche. Estaba preocupado por toda esta situación. Le ordenó a Asad que despertara a Reinette. En ese momento el chico solo pensaba en que le dieran al menos algún tipo de pista. Todo lo que podía hacer era compartir su poder con la chica. Aunque Reinette se había convertido en humana, todavía no podía ser despertada. Kilian le preguntó a Aris si podía intentar leer los recuerdos de la niña. Necesitaba comprobar algo. El mago se disculpó de antemano por tener que tocar a Reinette y se puso manos a la obra. ¿Qué diablos es esto? Luego de lo cual saltó lejos de Reinette y se agarró la boca con la mano. Todos estaban muertos. Esta mujer mató a todos y al final, mató al príncipe heredero. Kilian sabía esto. Esto se debe a que era el mismo sueño que tenía todas las noches hasta que conoció a Reinette. La chica ahora veía sus sueños en lugar de a él. La niña saltó de la cama. Una voz desconocida le preguntó si había tenido una pesadilla, con lágrimas en los ojos. Ella le preguntó cómo lo sabía. Todo fue porque ella todavía estaba en la pesadilla. A ella la culparon de todo, de ser la causa de la muerte, de que todo esto fuera culpa de ella. La voz le ordenó que levantara la daga. Tómalo y mételo en tu corazón. Todo el dolor desaparecería. La voz quería que Reinette acabara con todo con sus propias manos, pensando que eso le facilitaría las cosas. Escuchó la voz de Kilian que le decía que era hora de despertar. La niña se despertó con el tacto de su mano cálida y fuerte. Ella quiso pronunciar su nombre, pero no pudo. Un dolor infernal surgió en su garganta. En ese mismo segundo el príncipe corrió hacia ella, preguntándole qué le pasaba. Parecía asustado. Reinette no podía respirar. Kilian le rogó que lo mirara. Besó a la niña tiernamente. El aliento del príncipe fluyó dentro de ella. El duque preguntó si todo estaba bien con la dama. Valón Dois le aconsejó al príncipe heredero que durmiera un poco. Kilian fingió no escuchar sus palabras e inmediatamente dijo que tenía un plan. Iba a presentar a Reinette a la sociedad. Cuando el príncipe regresó, preguntó si la niña todavía estaba durmiendo. La criada respondió que Reinette todavía estaba dormida y que había dormido todo el tiempo que Kilian estuvo ausente. Irene finalmente recordó lo que quería decirle a su hija. Era una historia sobre un árbol sangrante que se transmitió de generación en generación. La criada esperaba que esta fuera la clave para romper la maldición. Si así era, prometió contárselo tan pronto como Reinette despertara. Kilian prometió cuidar de Reinette y envió a la niña a descansar. En ese momento ella se despertó. En ese mismo instante el príncipe saltó hacia ella y le dijo que estaba muy preocupado. Le tocó suavemente la frente para comprobar que no tenía fiebre. Kilian estaba preocupado porque sus mejillas estaban rojas. Reinette respondió tímidamente que estaba bien, pero el príncipe aún así le pidió que no se esforzara. El chico dijo que ayer Irene quería decirle algo. Era una historia sobre un árbol sangrante, pero no recordaba todos los detalles y mientras Reinette dormía, estudiaron toda la información sobre la poción mágica. Sad irrumpió en la habitación. El chico se mostró indignado y le preguntó a la niña por qué dormía tanto tiempo, alegando que para él era muy difícil. Entrenó mucho para controlar sus poderes y consideró que era mérito suyo que Reinette ahora fuera un humano. Sad también creyó que fue gracias a él que ella despertó. La niña se rió y le dio las gracias al chico. Ella le preguntó cómo se sentía. Desde la última vez que usó sus poderes se sentía mareado. Kilian estaba enojado, no soportaba a ese tipo, y más aún el hecho de que se estuviera comunicando con su Reinette, por lo que inmediatamente le gritó que saliera. Ilum era el nombre de una poción que hacía aflorar los miedos más profundos a través de las pesadillas. Si la condesa Catalina hizo esta poción ella misma, significaba que tenía habilidades mágicas. Si eso fuera cierto, entonces la Oficina Real de Regulación Mágica ya la estaría monitoreando. Kilian preguntó si existía la posibilidad de que la condesa hubiera formado una alianza con la oficina. Reinette intervino en la conversación, diciendo que Catherine no tenía habilidades mágicas.
La muchacha dijo que hacía algún tiempo se había colado en la habitación de Su Alteza y estaba decidida a averiguar algo sobre el príncipe heredero. Si tuviera poderes, habría detectado la magia en la ropa de Renet y la habría buscado, pero no pudo encontrar nada. El duque dijo que en ese caso significaba que alguien le había dado esa poción a la condesa. Pudo haber sido Macmillan, ya que tenía una buena relación con la condesa Catherine. Killian creía que Leon Macmillan era simplemente un parásito del sistema político y que no tendría el coraje de hacer algo tan audaz. Reinette preguntó si había alguien más que pudiera ayudar a la condesa. El príncipe respondió que para entender esto necesitaban una lista de los invitados al baile de máscaras. Fue entonces cuando la condesa Catalina se reveló realmente. Reinette estuvo de acuerdo en que el asistente secreto podría estar en esa lista. Para entrar al baile real había que ser invitado directamente, y alguien tenía que tener el apoyo de la condesa Catalina para entrar en esa lista. El problema es que ahora ella estaba a cargo de la lista, y eso es porque quien estaba a cargo de organizar el baile también estaba a cargo de la lista de invitados. El duque preguntó si los Hamilton no se habían ocupado de esto. A Killian le pareció bastante interesante que la razón por la que la condesa Catherine asumió este papel fuera porque los Hamilton desaparecieron repentinamente. Valendois y Aris simplemente abrieron la boca ante lo que oyeron. Cuando la condición de la reina Isabel empezó a deteriorarse, el palacio necesitaba a alguien que asumiera el papel de organizador del baile de máscaras real. Al principio se contrataron a un par de Hamilton para este puesto. La verdad era que los Hamilton y quienes los apoyaban estaban involucrados en corrupción y soborno. Cuando esta pareja desapareció, la condesa Catalina se hizo cargo de los asuntos internos del Palacio Real, volviéndose su tiranía cada vez más flagrante e insolente. Reinette no sabía que la corrupción en el palacio era tan grave. Perdida en sus pensamientos, la muchacha ni siquiera se dio cuenta de cómo Killian entró en la habitación y se paró junto a ella. Ella inmediatamente se levantó y le preguntó cuándo había logrado entrar. El príncipe le respondió que Reinette no respondió al golpe. Parecía que la niña estaba tan inmersa en sus pensamientos que ni siquiera notó que alguien abría la puerta. Reinette le preguntó a Killian si había venido aquí para regañarla por su descuido. El príncipe heredero dijo que por supuesto que no. Le preguntó a la muchacha en qué estaba pensando. Dijo que después de pensar en lo que habían hablado antes, Reinette llegó a la conclusión de que sería difícil conseguir la lista de invitados, que estaba en posesión de la condesa. Tenía el presentimiento de que quien le estaba ayudando era incluso más insidioso que ella. La niña no sabía si serían capaces de encontrar a los Hamilton, se preguntaba si estarían vivos. Tras darle un ligero abrazo a Reinette, Killian le preguntó si sabía que los magos podían rastrear a alguien que usa magia. El príncipe heredero le dio la esperanza de que sería bastante fácil encontrar a los Hamilton. Pero en ese momento, a Reinette le molestaba el hecho de que el príncipe estaba demasiado cerca de ella. Desde que recuperó la conciencia, sus recuerdos habían ido regresando gradualmente. Ella decidió dejar de pensar en eso y le preguntó a Killian por qué había venido allí. Antes de que el príncipe heredero estuviera a punto de partir, quiso decirle algo a Reinette. Le resultó difícil decir esto, pero la niña tuvo que quedarse allí por un rato. En ese momento se sintió muy ansiosa al pensar que se había quedado allí sola. Le preguntó a Killian si tomó esa decisión porque ella se había convertido en humana y en esa forma no era tan fácil ocultarla. El príncipe heredero explicó que no era así y que esa no era la razón, ya que su apariencia no era el problema. Todo fue porque Reinette tenía algo que hacer en los próximos 15 días. Tomándole suavemente la nariz, Killian dijo que el duque Valon le explicaría todo, por lo que no había necesidad de preocuparse. La muchacha expresó su esperanza de que esos 15 días pasaran desapercibidos. Hasta ahora no se había dado cuenta, pues siempre estaban juntos. Reinette confiaba incondicionalmente en el príncipe. Killian admitió que para él estos 15 días serán una eternidad. La niña se sorprendió muchísimo cuando se enteró de que tendría que acudir al baile de máscaras en forma humana. El poder de Sad no era perfecto, pero Reinette podría seguir siendo humano mientras permaneciera despierto, así que era hora de dejar de esconderse. Ella pensó que era demasiado, pero Killian la tranquilizó diciéndole que el duque Bernie los ayudaría. Aunque era uno de los pocos ducados que existían en el imperio, rara vez se aventuraban más allá de sus dominios. El duque está casado, pero no tienen hijos, por lo que Reinette será presentada como la hija de esta familia. Empezó a preocuparse de que alguien pudiera sospechar que algo andaba mal con ella. Killian tomó su mano y dijo que su nombre ahora era Reinette Barney. Él le dio la esperanza de que podía hacerlo. Cuando el príncipe heredero se iba, la muchacha salió al balcón para saludarlo, pero a Killian no le gustó mucho ese gesto, pues empezó a preocuparse de que ella pudiera caerse. El duque Valon le preguntó al príncipe por qué no debía responderle, ya que Reinette agitaba demasiado los brazos hacia él. El caballero respondió con una voz apenas audible que no lo haría. El duque se sorprendió por esta respuesta,
porque no se verían durante algún tiempo. Con una sonrisa en el rostro, Killian agregó que para esta joven que agita los brazos desde el balcón, estos 15 días pasarán volando. El príncipe heredero ordenó al duque que tan pronto como encontraran alguna información sobre los Hamilton, le informaran inmediatamente. Balón informó que su hijo ya se había encargado de los recuerdos del conducto. En el Imperio Eugene, la magia negra estaba prohibida. Durante mucho tiempo, Killian creyó que todo lo relacionado con ella había sido completamente destruido. El príncipe heredero decidió preguntarle al mago si quería saber información sobre magia negra que no estaba disponible para el público en general, donde podría ir a buscarla. Después de pensarlo un momento, el mago respondió que en ese caso primero revisaría los archivos del palacio. La condesa Catalina pidió permiso para acceder a ellos y, por supuesto, el emperador se lo concedió. Catherine no tiene habilidades mágicas, y para poder usar magia negra, debe tener algún tipo de objeto mágico. Archivos de palacio, la respuesta estaba en los archivos. Pudo encontrar la maldita cosa. Había tantos libros en el archivo que era necesario revisar. Este anillo siempre la confundía, tenía sangre humana y encontró información sobre Phoebe Needles, pero no pudo descubrir quién era. Cuando Catalina tocó el libro, sintió un dolor increíble, lo que significó que tuvo que seguir buscando. El mayordomo llegó al archivo y recibió un mensaje de que el emperador estaba buscando a la condesa. La muchacha odiaba al emperador con todo su corazón, pero siempre fingía que lo adoraba, y volviéndose hacia el mayordomo, hizo una mueca dulce y le dijo que su amado no podía vivir sin ella ni un minuto. Estaba satisfecha de sí misma, aunque no sabía de qué trataba el libro, pero encontrarlo no sería tan difícil. Una vez que todo el palacio estuviera en sus manos, revisar la biblioteca sería pan comido. La sopa de maíz esperaba nuevamente a Renet. Irene dijo que esta era la sopa favorita de su hija. La niña le sonrió educadamente a su madre, pero eso no significaba que quisiera comer esa sopa todos los días. Simplemente pensaba que era sabrosa porque le recordaba a la sopa de maíz. En ese momento pensó en Killian, si estaría comiendo bien. Renet esperaba que el príncipe no hubiera comido nada envenenado. Si él respondiera sus cartas, ella no estaría tan preocupada. Ella esperaba una respuesta de él, pero el príncipe heredero nunca envió una sola carta. Esto era aún más preocupante porque dijo que era difícil detectar la poción mágica en la comida. Renet realmente esperaba que Killian no se estuviera muriendo de hambre. La niña se preguntó si era posible que tuviera un supersentido del olfato. Sad le preguntó por qué estaba oliendo, si realmente olía mal. Aris le dijo que se lavara. El hombre se indignó, pues se había lavado el día anterior. A Renet le pareció divertida la complicada relación entre estos chicos. Ella decidió que debía concentrarse en su trabajo. La razón por la que se quedaba allí era únicamente porque necesitaba terminar su trabajo. Estaba un poco decepcionada. Renet agradeció a Aris por la lección. El mago dijo que mañana comprobaría lo que la niña recordaba de hoy. También le dio tarea. La muchacha ya estaba agotada, pero agradeció al chico por lo que estaba haciendo por ella. Como su padre estaba ausente, tuvo que ocuparse del asunto personalmente. Aris le pidió a Renet que si veía a Sad, le dijera a ese bastardo que fuera con el mago. La muchacha encontró al chico en el jardín, donde estaba faltando a clases. Tan pronto como vio a la niña, inmediatamente comenzó a gritar que estaba en un descanso y que no estaba faltando a clases en absoluto. Reinete le preguntó si le resultaban difíciles estas actividades. Todo esto le parecía aburrido a Sad. Solo estudiaban textos extraños y nada útil sobre los animales. La niña se dio cuenta de que este chico amaba mucho a los animales. Decidió preguntarle si sabía algo sobre plantas. Estaba interesada en información sobre el árbol sangrante. Seth respondió que nunca había oído hablar de tal cosa. El niño llamó al pájaro y le dijo que si Renet quería saber algo sobre las plantas, entonces debía preguntar a los animales que viven en estado salvaje. La niña llamó a Sad un genio y prometió que no le diría a nadie que se saltaba las clases. Este tipo podía hablar con los animales. Ahora había aún más posibilidades de descubrir algo sobre la maldición. Renet estaba segura de que Killian también estaría feliz. El momento en el que la niña abrazó a Sad fue visto por el príncipe heredero. Él llamó a Renet. Ella inmediatamente se giró y se congeló. No esperaba ver a su Alteza ahora. Ella preguntó con esperanza en su voz si él había venido por ella o no todavía. Killian dijo que simplemente estaba de visita porque alguien le había escrito expresándole su enojo. Renet escribió que si no le respondía, no le contaría una historia divertida. La niña inmediatamente comenzó a justificarse diciendo que estaba muy preocupada por él. Ella le recordó a Killian que le había pedido que le dijera cómo se sentía. Precisamente por eso vino. Fue en ese momento. Reinete no podía creer lo que oía. El príncipe heredero había viajado hasta allí solo por su carta.
En ese momento apareció Aris y le preguntó a su Alteza qué hacía allí, pero entonces su atención cayó en Sad y comenzó a gritar dónde había estado el tipo. El mago estaba muy enojado porque Sad se atrevía a faltar a las clases. Killian invitó a Reinette a entrar a la habitación, añadiendo que si no se equivocaba, ella también lo despreciaba. La muchacha inmediatamente preguntó indignada si había dormido mal, pero el príncipe respondió que había dormido muy bien. Entonces Reinette le puso el dedo en la cara y lo llamó mentiroso que intentaba engañarla. Ella sabía muy bien la verdad, ya que las bolsas negras bajo sus ojos decían lo contrario. Estaba completamente pálido. La muchacha sirvió té caliente para Killian y le entregó una taza. El príncipe se dio cuenta de que Reinette había aprendido a prepararlo. Poniendo su mano sobre su corazón, la niña admitió que estudió mucho. Mientras tomaba té, el príncipe heredero le preguntó cómo vivía allí. Ella no quería que él se preocupara, así que le respondió que en general todo estaba genial y que realmente le gustaba allí. Killian respondió que aún así la llevaría al palacio, incluso si ella se sentía cómoda allí. Reinette no comprendía muy bien tanta presión. Claro que tenía que regresar ya que no tenía dónde ir. Después de unos segundos, se dio cuenta de que el príncipe la aceptaría de nuevo porque ella quería seguir estando allí. Ella inmediatamente comenzó a explicar que se tomaba en serio sus estudios para poder regresar a palacio, repitiendo que ya quería regresar lo antes posible. Reinette dejó escapar un pequeño suspiro, esperando que sus palabras hubieran dejado. Le alarmó que el príncipe no pareciera completamente dormido, y le trajo especialmente té para ayudarlo a irse a la cama. Ella le preguntó a su majestad si tenía sueño, y él respondió que no. Todo parecía muy extraño, porque cuando Reinette bebió este té, inmediatamente se quedó dormida. Ella no tenía otra opción, la niña no quería recurrir a eso. Al encontrarse encima de Killian, el príncipe se quedó paralizado por el desconcierto y le preguntó a Reinette qué estaba haciendo. La muchacha se disculpó de antemano y se acostó con todo su cuerpo sobre él. El príncipe heredero comprendió lo que se sentía cuando la gente decía que su corazón daba un vuelco. Killian le preguntó por qué estaba haciendo eso. Reinette dijo que quería que el príncipe durmiera bien. Tenía que elogiarla por su determinación. Ella le agradeció el cumplido y luego se levantó, preparándose para irse, tal como había convencido a Killian de que se acostara. Tomándola por la cintura y acercándola más a él, el príncipe le preguntó qué pasaría si no la dejaba ir, porque no tenía ganas de dormir en absoluto, especialmente después de eso. Reinette fingió no entender en absoluto lo que quería decir, porque el té que le sirvió le ayuda a conciliar el sueño. La niña comenzó a cubrir los ojos de Killian con sus manos. Ahora entendía por qué ella había estado mirando la taza de manera tan extraña todo este tiempo. Le preguntó qué pasaría si ella quedaba atrapada en una pesadilla nuevamente, como la última vez. Nadie sabía cómo terminaría esta vez, pero en cualquier caso, no se puede permanecer alegre para siempre. Así que Su Alteza simplemente tuvo que confiar en ella y dormir. No vio a Reinette a su lado. Killian se levantó y fue a buscar a su Reinette. Al salir al pasillo, el príncipe la vio allí. Justo cuando estaba a punto de llamarla, alguien más apareció en el horizonte. Al principio fue difícil verlo, pero luego quedó claro que era Zed. Reinette le preguntó al niño si ya había terminado su lección. Él respondió que sí, ya que había prometido no faltar. La niña lo elogió por sus esfuerzos. Ella parecía tan tranquila. Killian nunca había visto una expresión así en el rostro de Reinette antes. Él era uno de los que había estado con ella desde el principio, pero con él ella no se sentía libre. El príncipe heredero sintió dolor en su alma porque la muchacha se comportó así con este mocoso. En ese momento ella se dio cuenta de Su Alteza. Acercándose a él, le preguntó cómo había dormido, diciéndole que estaba muy contenta de que Killian hubiera logrado dormir un poco. El príncipe dijo que todo era gracias a ella. Reinette supuso que todavía se sentía cansado o que estaba de mal humor. Antes de que tuviera tiempo de preguntarle algo, Aris corrió hacia la pareja y les dijo que su padre había regresado. El duque encontró a los Hamilton. Por ahora los trajeron a esta casa del bosque, pero Aris le pidió a Killian que tuviera mucho cuidado, ya que parecía que estas personas eran mentalmente inestables. El príncipe oyó gritos que pedían que liberaran a alguien. Esta gente gritó que la gente común no se atrevía a tocarlos. Al ver esta imagen, Reinette se dio cuenta de que no era así como había imaginado a los Hamilton. Esta pareja dirigía la casa real y ejercía un enorme poder. Ahora han llegado a un estado tan miserable que la condesa Catalina debe haberles hecho algo terrible. Reinette se tapó la nariz con la mano y cerró los ojos. Killian le preguntó qué le pasaba. Esta gente apestaba a poción de magia oscura. Hamilton gritó que tan pronto como regresara al palacio, ejecutaría inmediatamente a esos insignificantes tontos que se atrevieron a detenerlo. En ese mismo momento vio a Su Alteza. Se inclinó ante el príncipe heredero y dijo que había cometido una locura irreparable, rogándole clemencia.
Killian preguntó si realmente pensaban que los había encontrado solo para castigarlos. Hamilton pidió clemencia y prometió que nunca más aceptaría sobornos. El príncipe se volvió hacia Balón y le preguntó cómo los encontraron. El duque rastreó a estas personas usando magia y luego descubrió una pared sospechosa en el sótano de su propiedad. Lo destruyó y encontró a los Hamilton encerrados dentro. Killian se sorprendió por la presencia de un almacén subterráneo, y se preguntó si era posible que se estuvieran escondiendo para evitar ser acusados de malversación de fondos. Considerando la importante cantidad de poción de magia oscura encontrada en la comida, es probable que no se hayan escondido ellos mismos, sino que la condesa los encarceló. La esposa de Hamilton gritó el nombre de Catherine. La mujer se puso furiosa y gritó pidiendo la muerte de la condesa Catalina. Con la ayuda de la magia, el duque intentó apaciguar a esta loca. Hamilton siguió diciendo que todo era culpa de Catherine, que los habían encerrado por su culpa. Reinette se dio cuenta de que esta mujer la confundió con la condesa. Algo grave debió haber sucedido entre ellas para causar un odio tan fuerte incluso en un estado alterado de conciencia. Killian no pudo soportarlo más y le ordenó a Hamilton que confesara antes de que se le acabara la paciencia. Quería que este hombre le contara todo lo que había visto y en lo que había participado, así como los crímenes cometidos por la condesa Catalina. El hombre llamó a la condesa una mujer malvada. Había algo sospechoso en ella desde el principio. Apareció de la nada como una plebeya, entró en el palacio y ganó poder. El poder y la influencia que apoyaba a la condesa Catalina debían estar relacionados con la mascarada real en la que ella apareció. Killian estaba interesado en saber quién le había enviado la invitación. Hamilton juró que quería contarlo todo, pero no tenía idea de quién escribió la carta. Todo lo que vio fue a Catherine entregándoselo. Ella estaba sola, sin ningún acompañamiento. El príncipe heredero estaba interesado en el contenido de la carta. Dijo que Catherine podría unirse al baile. También pidió que se designara al ministro Cleaver McLean como su acompañante. Reinette no recordaba haber visto a nadie con ese nombre en la novela original y sentía que se estaba volviendo paranoica. Lo extraño fue que tan pronto como se extendió el rumor de que a su majestad le gustaba Catherine, el ministro McLean fue a Hamilton y le preguntó quién era ella. Contrariamente a lo que estaba escrito en la carta, no parecía conocerla en absoluto. Cuando el hombre los vio juntos, el ministro pareció postrarse ante Catalina. Todo esto quedó claro, pero lo único que no quedó claro fue cómo los Hamilton terminaron encerrados en el sótano. A medida que Catalina ganó el favor y la confianza de su majestad, su posición naturalmente se volvió cada vez más precaria, y fue en este punto que la muchacha propuso pasar un año de vacaciones en el extranjero. Dijo que si lograba capturar la casa real durante este tiempo, recompensaría a los Hamilton cuando regresaran. Fue casi una amenaza, no una oferta. La pareja no pudo encontrar una excusa lo suficientemente buena para negarse, y entonces comenzaron a irse cuando un extraño se les acercó. Perdieron el conocimiento y se despertaron en el sótano. Cuando los Hamilton recuperaron la conciencia, comieron la comida que había allí, como si estuvieran poseídos por algo. El hombre agradeció a su majestad por sacarlos del infierno. Killian ordenó a los Hamilton que se quedaran en esta casa por un tiempo. Con los ojos encendidos de ira, prometió que encontraría a Cleaver McLean, quienquiera que fuese. Los preparativos para el baile de máscaras estaban completos. Irene le dijo a su hija que ella sería la más bella en este evento. Ella sabía que Su Alteza protegería a Reinette, pero aún así pidió que la niña tuviera el mayor cuidado posible allí. La hija le pidió a su madre que le deseara buena suerte. El palacio ya estaba a la vista. Reinette no podía creer que iba al palacio en forma humana. La tarea de la muchacha era que su majestad el emperador se fijara en ella en el baile. Ella no entendía cómo Killian podía simplemente arrojarle eso e irse. El príncipe repitió que estaba de paso y necesitaba regresar al palacio y cocinar algo. Reinette le recordó una vez más que podía transformarse en gato y que, además, no era una auténtica aristócrata y temía no poder afrontar esa tarea. Killian le acarició suavemente la cabeza y le dijo que no se preocupara, que él definitivamente se encargaría de esa tarea. La niña le preguntó cómo se sentiría la poción mágica sin ella. El duque Balón le dijo que para la poción de magia oscura, el antídoto solo podía ser elaborado por quien creó la botella. Reinette estaba muy preocupada de que el príncipe bebiera otra poción mientras ella estaba fuera. Killian le aseguró que todo estaría bien, ya que su seguridad era lo más importante para él. El príncipe no sabía cómo encontrar la poción mágica. Reinette tuvo que encontrar el antídoto. Como podría haber sido hecho por quien hizo la poción mágica negra, tal vez la niña podría encontrar algo en la habitación de la condesa Catalina. Esta era su oportunidad ya que ahora estaba en el palacio. Reinette miró a toda la multitud y pensó en cómo podría encontrar a Killian, ya que quería hablar con él sobre el antídoto. El duque le susurró a la muchacha que Leon Macmillan estaba allí, y que aunque era el jefe de seguridad, todavía estaba del lado de la condesa Catherine.
Esta lastimosa máscara era muy apropiada para un cobarde. Reinette decidió subir las escaleras y buscar al príncipe heredero. Debería haberle preguntado qué máscara planeaba usar, pero desafortunadamente no lo hizo. Un tipo se acercó a Reinette por detrás, susurrándole al oído a quien buscaba a su amante. La niña se dio cuenta inmediatamente de que era la voz de Killian. Sonriendo ligeramente, Reinette le preguntó quién era. El príncipe heredero le susurró que era él quien no podía dormir sin ella. La muchacha le preguntó cómo la reconoció tan inmediatamente. Killian respondió que simplemente lo sintió. Reinette se sorprendió y preguntó si había visto su máscara antes, pero el príncipe no necesitó hacerlo, ya que de todos modos habría reconocido a su amante. La condesa Catalina estaba observando ese momento e inmediatamente se dio cuenta de que la chica de la máscara de ángel era la que necesitaba. Aquella muchacha de pelo plateado vio que ella misma se arrastraba hacia atrás. Pidió olvidarse de la máscara, ya que ahora no era importante. Quería preguntarle algo a Killian. Su mirada se posó en la muchacha del vestido rojo. Inmediatamente se dio cuenta que era la condesa Catalina. Reinette sintió la mirada de la condesa clavándose en ella. La niña agarró la mano de Killian y le dijo que sería mejor que hablaran en otro lugar. Pensando que aquella pareja debía huir mientras pudiese, sabía perfectamente que no había ningún lugar del palacio donde no pudiera encontrarlos. Se alejaron lo suficiente. El cabello del extraño se enganchó en un botón de la chaqueta de Killian. La muchacha empezó a sacarlos. Tropezó y cayó justo encima del príncipe heredero. Se les quitaron las máscaras y se encontraron uno frente al otro. Reinette se tapó la boca con las manos. Conocía a esa chica. Cabello rojo como las rosas, ojos dorados como el sol. Ella debe ser la protagonista femenina de la novela original, Vanessa and Claire. El príncipe heredero y Vanessa se conocieron por primera vez en un baile de máscaras. Comenzaron a acercarse mientras Killian comenzaba a desenredar su cabello. El príncipe heredero llamó a Reinette para que viniera a ayudarlo. La muchacha se sorprendió muchísimo de que la obligara a hacerlo, aunque él podía hacerlo por sí mismo. Después de un tiempo, Reinette finalmente desenredó el cabello de Vanessa. Killian respiró aliviado y añadió que sería más fácil si los cortaban. Solo ahora Vanessa and Claire se dio cuenta de que el príncipe heredero estaba frente a ella. Ella recogió su máscara del suelo y comenzó a ofrecerle sus más sinceras disculpas por no reconocerlo y por haber cometido un error. Killian le aseguró que todo estaba bien, solo fue un malentendido. Aunque estas personas se conocieron por primera vez, parecían ser bastante compatibles entre sí. Vanessa era el personaje principal que realmente merecía estar con Killian. Reinette experimentó una sensación extraña en ese momento. Vanessa gritó en voz alta el nombre de la duquesa Verney. Ella pidió perdón a la duquesa de Verney por haber tardado en saludarla, pero con el permiso de su Alteza pidió que le permitieran saludar a la muchacha como es debido. Reinette respondió que estaba muy contenta de conocer a Lady Vanessa. Lady Claire se sintió muy honrada de conocer a la duquesa de Verney y le preguntó a ella y al príncipe si asistirían al baile como compañeros. Sin esperar respuesta, la muchacha asumió que eran amantes. Vanessa admitió que no pudo evitar notar cómo su Alteza miraba a Reinette sin apartar los ojos de ella. La muchacha empezó a negarlo vehementemente. Supuestamente se conocían desde hacía mucho tiempo, pero no eran amantes. Ella llamaba a Killian su amigo, y resultó que era un hombre. Vanessa and Claire se disculpó por haber tomado a la pareja por sorpresa con su pregunta grosera y sus conclusiones apresuradas. La señora inmediatamente recordó que tenía algo que hacer, por lo que se despidió de la pareja diciendo que esperaba que volvieran a verse. Killian le preguntó a su compañera si realmente odiaba el hecho de que los confundieran con amantes. Reinette respondió brevemente que simplemente estaba aclarando un malentendido y luego dijo que necesitaba descansar un poco. La situación en este momento se ha desviado mucho de la trama original, pero aún así, Vanessa y Killian se encontraron, como si fuera el destino el que los unió. Así que no sería sorprendente que siguieran encontrándose como personajes principales y finalmente se enamoraran, a diferencia de Reinette, que estaba maldita. La niña se preguntó a dónde iría si no pudiera estar con Killian. El príncipe heredero se acercó a Reinette. Él le dijo que ella lo preocupaba. Killian estaba decidido a averiguar qué estaba pasando y también notó que Reinette estaba llorando. La muchacha respondió que simplemente estaba cansada. Si ella lo decía, entonces el príncipe heredero pensaba que todo estaba bien. Le colocó la máscara con cuidado y le pidió que no se la quitara a partir de ese momento, pasara lo que pasara. Pudiera averiguar el motivo de tal petición. El duque Balón golpeó la ventana del balcón. Vino a anunciar que su Alteza Serenísima el Emperador había llegado. Todos saludaron a su Majestad el Emperador Adolfo. Reinette no podía creer lo que veía. La condesa Catalina estaba sentada junto al emperador en el lugar de la emperatriz.
Aris le dijo que la emperatriz asistía a tales eventos para demostrar la grandeza y el poder real. Ella no estuvo presente en este evento y la condesa Catalina se sentó en su lugar. Claramente había algo mal aquí. Reinette dirigió su atención hacia Vanessa. La muchacha le preguntó al duque Valón si debían quitarse las máscaras frente a su majestad. El mago explicó que si alguien quería saludar al emperador podía quitarse la máscara. Muchos aristócratas querían mostrar su rostro para ser reconocidos. La condesa Catalina mantuvo sus ojos fijos en Vanessa. En la novela original, Lady Enclair se destacó en el contexto de la condesa, como resultado de lo cual la dama le hizo una oferta. Era una oferta tentadora, nombrarla dama de honor de la emperatriz. Resultó que había un matiz. Solo si una de las criadas era removida, entonces Vanessa podría tomar su lugar. Reinette recordaba claramente el nombre de la criada que donó su lugar para la niña. Esta es la condesa Candy. Ella era la asistente más cercana a su majestad la emperatriz. Al parecer estaba en el evento con su esposo, ya que su majestad estuvo ausente el día de hoy. Si la condesa Catherine tiene el mismo plan, entonces la condesa Candy podría estar en peligro. Reinette se acercó al conde y la condesa para recibirlos. Fue una sorpresa para el conde encontrarse con alguien de la familia Verney en el evento. La muchacha dijo que estaba muy contenta de conocer a la pareja, admitiendo que siempre había querido conocer especialmente a la condesa Candy. Esta mujer era conocida por su inquebrantable lealtad a la emperatriz. Entonces Reinette quiso intentar acercarse a ella diciéndole algo bueno sobre la emperatriz. La muchacha le confesó a la condesa que siempre había admirado a su majestad la emperatriz y, naturalmente, quería conocer a Lady Candy, ya que ella es la persona de mayor confianza de su majestad. Por el rostro de la condesa, Reinette pensó que había ido demasiado lejos y debería haberse dirigido a la mujer con más sinceridad. Ella comenzó a hablar de cómo su majestad estaba haciendo mucho para garantizar la paz y la prosperidad del imperio, y quería seguir su ejemplo, por lo que la niña lee y medita para mantener la paz mental. Parecía que el delirio de Reinette había funcionado, porque la condesa Candy sonrió y dijo que Lady Barney había resultado ser mucho más interesante de lo que había imaginado. La dama dijo que como era su primera vez en el palacio, esperaba encontrarse con chicas de su edad y le preguntó a la condesa si su hija estaba comiendo. Si Reinette recordaba todo correctamente, entonces la condesa definitivamente tenía una hija. La condesa Catalina planeaba enviar a la condesa Candy a Berna para ver a su hija y luego matarla en el camino. La mujer dijo que efectivamente tiene una hija, pero que ya está casada e incluso dio a luz a un niño la noche anterior. La condesa y su marido debían partir mañana hacia Berna para ver a su hija y a su nieto. En carruaje este viaje tomaba medio día, ya que salían mañana al mediodía, por lo que lo más probable era que llegaran más cerca del atardecer. Reinette sabía que tenía poco tiempo, pero si podía detener el plan de la condesa Catherine para mañana, podría salvar a la familia de Candy. Ella tenía que hacerlo. La misma condesa Catalina se acercó a Lady Barney por detrás. Sin siquiera saludar, la condesa inmediatamente preguntó el nombre de la niña. El duque Valón vio todo esto y comenzó a llamar a la dama, pero ella le mostró un gesto con la mano que significaba que todo estaba bien. Con confianza en su voz, Reinette se presentó a la condesa. Con ironía en su voz, Lady Catherine dijo que frente a ella estaba una niña de la familia Verney, que rara vez permitía que los extraños se acercaran a ella, y se preguntó si alguna vez tendría la oportunidad de volver a verla. La condesa Catalina atrajo ruidosamente la atención de los presentes, diciendo que dado que esta era una oportunidad tan rara y especial, todos debían pedirle a Lady Barney que se quitara la máscara. A los presentes les pareció una buena idea, ya que el pueblo donde vivía la familia Verney era bastante difícil de acceder. Sería un gran honor ver el rostro de Lady Reinette. La muchacha no podía comprender por qué la condesa la ponía en esa posición, como si tratara de confirmar algo al ver su rostro. Con una sonrisa en su rostro, Catherine dijo que muchas personas le pedían que se quitara la máscara y no podía negarse. Esta desagradable persona utilizó a la multitud, manipulando a Reinette para que no pudiera negarse. No sabía qué hacer, ya que parecería sospechosa si no se quitaba la máscara. Killian le dijo que a partir de ahora no debía quitarse la máscara de la cara, pasara lo que pasara. Reinette afirmó con seguridad que no quería quitarse la máscara. Catherine pidió repetir lo que Lady Barney acababa de decir. La muchacha repitió una vez más, especialmente para la condesa, que no quería quitarse la máscara. Apretando los dedos en un puño con ira, Catherine le pidió insistentemente a la niña que pensara en todos los presentes. Reinette repitió una vez más que no iba a quitarse la máscara, diciéndole a la condesa que no insistiera más, ya que la muchacha había expresado claramente su intención. La condesa Catalina simplemente se puso pálida ante tal descaro. Una vez en su habitación, por la ira,
rompió todos los platos y esta muchacha se encontró deshonrada frente a los invitados al evento. Ordenó a su criada que enviara una carta urgente a la familia Burney. Catherine estaba decidida a descubrir si esta perra era realmente de la familia de Burney. La criada intentó cuidadosamente explicarle a la condesa que parecería como si dudaran de que Lady Vienna fuera realmente de esa familia. Catherine golpeó a la criada, haciéndola caer al suelo. La condesa estaba segura de que la muchacha era una sirvienta, a quien había visto claramente, ya que el cabello plateado no era algo común. Estaba convencida de que alguna doncella había engañado al príncipe para ocultar su identidad y entrar en el palacio. Así fue exactamente como sucedió, porque así fue exactamente como Catalina entró en palacio. Una criada llamó a la puerta de la condesa, tenía noticias, lograron llevar a Vanessa Sinclair al palacio, pero hubo dificultades. Cuando la criada fue a contarle esto a Lady Catherine, la condesa, otra criada le dijo que su majestad había invitado a Lady Barney a verlo. El emperador no podía creer que los Barneys habían protegido y escondido a su hija todo este tiempo hasta que se convirtió en una hermosa jovencita. Su majestad también se preocupaba mucho por su hijo, pero no hasta este punto. Reinette ofreció sus sinceras disculpas a su majestad, aunque en su mente pensaba que las palabras del emperador eran ridículas, a él nunca le importó Kilian. Su Alteza el príncipe Kilian llegó. El niño se disculpó con su padre por llegar. El emperador estaba encantado con la aparición de su hijo, ya que solo quería preguntarle a Reinette sobre su familia, pero Kilian inmediatamente dijo que era hija única. El príncipe dijo que fue por esta razón que le sugirió al duque Burney que enviara a su hija al baile, ya que pensó que sería una buena oportunidad para socializar con otros nobles y presentar a su familia. El emperador estaba interesado en saber por qué el propio duque no venía, pero Kilian también tenía una respuesta a esta pregunta. Dijo que era porque Lady Vienna era la futura heredera de la familia Burney. Entre otras cosas, el duque considera a Lady Vienna la muchacha más bella y brillante del mundo. El emperador dijo que enviar a una hija tan preciosa al palacio real era el gesto más respetuoso por parte del duque Burney. Su majestad sugirió que Reinette se quedara en el palacio un par de días más, agregando que esto también le daría a Lady Catherine la oportunidad de disculparse con la niña. Adolf creyó que la condesa tenía buenas intenciones cuando le pidió a la muchacha que se quitara la máscara, pero aún así quería darle crédito. Tomó la oferta y agradeció a su majestad su amabilidad. El emperador le pidió a su hijo que mostrara hospitalidad a Lady Barney durante su estancia en el palacio. Punto de marcharse, dejando a la pareja disfrutando de su té. Reinette se alegró de haber logrado atraer la atención de su majestad, pero le preguntó a Kilian qué haría si el plan no funcionaba. Después de pensarlo un momento, el príncipe respondió que de lo contrario habría presentado a Reinette como aquella con quien quería casarse. La niña se atragantó con su té y toda la bebida terminó en la cara de Kilian. El príncipe dijo que solo era una broma. No entendía por qué a Reinette realmente no le gustaba tanto la idea. La niña estaba un poco confundida y dijo que no había dicho eso. Kilian se acercó mucho a ella y le preguntó, si ese era el caso, ¿se casaría con él? El príncipe heredero repitió una vez más su pregunta sobre si Reinette se convertiría en su esposa. La niña se congeló por un momento. Kilian inmediatamente se levantó y caminó hacia la ventana. Ella empezó a gritar, preguntando si se estaba burlando de ella. El príncipe le pidió la mano a Reinette, con la intención de conducirla a la habitación. Él le preguntó si había algún lugar al que le gustaría ir hoy. Reinette inmediatamente dijo que quería saber dónde estaba la habitación de la condesa Catalina, ya que podría haber un antídoto para la poción de magia oscura, si podían conseguirlo. Entonces el príncipe estaría a salvo en el palacio. Kilian miró atentamente a la niña y le preguntó por qué quería hacer algo que ni siquiera le había contado. Sin esperar respuesta, inmediatamente se disculpó por su agresión, diciendo que simplemente estaba preocupado por Reinette. La chica insistió por su cuenta, ya que esta podría ser su única oportunidad. Gracias al antídoto, Kilian estaría a salvo incluso si ella no estaba cerca. Tomando tiernamente la mano de Reinette, el príncipe dijo que no quería que ella se pusiera en peligro. Ella entendió que Kilian quería que ella estuviera a salvo, pero esta era la única oportunidad que tendría de encontrar un antídoto. Si Reinette intentaba discutir con él, podría ser encerrada en una habitación por el resto de su tiempo en el palacio, por lo que decidió buscar un antídoto sin decírselo al príncipe. Como ya era tarde, Kilian dijo que mañana le mostraría el palacio a la muchacha. Ella no podría mañana porque tenía previsto ir a Berna. El príncipe heredero se sorprendió de tal viaje y preguntó qué negocio podría tener en esa ciudad. Si Reinette le hubiera dicho la verdad, lo más probable es que Kilian la hubiera dejado en el castillo ya que podía ser peligroso, por lo que le mintió diciéndole que había una gran tienda de vestidos en esa ciudad. El príncipe sugirió ir juntos. La chica no podía permitir esto, así que continuó mintiendo, diciendo que era una boutique secreta donde solo se permitía entrar a chicas.
y la gente no entendería si un príncipe estaba allí, pero Killian todavía insistió, diciendo que la dejaría cerca. Reinette decidió desviar su atención pidiéndole que le hiciera un favor. La señora estaba preparada para el viaje. La niña agradeció a las criadas y al final ellas le pidieron que se cuidara. Tanta atención después de vivir como un gato, la persona, es decir, el gato, nunca supo a dónde la llevaría la vida. Reinette tuvo que hacer lo que pudo mientras estaba en forma humana. La condesa Catalina miró por la ventana y vio a la muchacha salir a pasear. Una mujer de baja cuna, que ni siquiera sabe quién es su padre, se hace pasar por una aristócrata y quiere ocupar el lugar de la concubina principal. La condesa Catalina creía que eso era exactamente lo que Reinette intentaba hacer, que esta era su estrategia de supervivencia. Esto le pareció muy valiente, ya que si quiere tomar el lugar de la condesa, será aplastada. Adicto a una poción de magia oscura, morirá sin ningún esfuerzo adicional por parte de Catalina, pero esto no será suficiente para el joven príncipe. Fue bueno para la condesa. Iba a demostrar que Reinette no era una verdadera hija de la familia Verne y llevarla a ella y al príncipe ante la justicia, para luego aplastarlos por completo. El palacio real quedará en su poder. La niña se preguntó si había comprado demasiado, pero tuvo que ocultar su mentira sobre las compras. De cualquier manera, la siguieron como fantasmas. Reinette le pidió seguridad a Killian. Ella afirmó que no quería que ninguna de las personas de la condesa la siguiera porque no quería meterse en una situación peligrosa mientras compraba. Al oír tal petición, el príncipe se rió, porque Reinette le pidió que lo hiciera cuando aparecieron los caballeros de la guardia. Los hombres enmascarados desconocidos desaparecieron inmediatamente. El carruaje llegó al condado de Candy. La condesa se sorprendió sinceramente al ver a Lady Vienna parada frente a ella. La muchacha se alegró de que la condesa no hubiera emprendido aún su viaje y dijo que le gustaría regalarle algo antes de partir. Señaló cajas y bolsas que contenían postres populares, ropa de lujo, accesorios y muchas otras cosas. La condesa agradeció la atención de la muchacha, pero dijo con torpeza en la voz que había demasiados regalos. Reinette pidió aceptar todo esto por su bien, ya que había escuchado la buena noticia de que su hija había dado a luz. La muchacha volvió su atención hacia el carruaje, pensando inmediatamente que la condesa Catalina podría hacer algo al respecto. La señora se ofreció a ayudar a cargar las cosas en el carruaje. Reinette tropezó y cayó con una caja de dulces. La muchacha comenzó a disculparse profusamente con la condesa Candy por el hecho de que el carruaje se había dañado por su culpa. Inmediatamente señaló su carruaje, diciendo que era un gesto de disculpa. Reinette iba a llevar a la pareja a Berna. La hija de la condesa Candy salió a saludar a su madre. Su atención inmediatamente cayó sobre Lady Vienna. Preguntó quién era esta chica. La mujer presentó felizmente a su hija Marie Lawrence y a Lady Vienna Barney. La niña felicitó felizmente a Marie por el nacimiento de su hijo. Lady Lawrence se dio cuenta de que esta era la muchacha de la que había oído hablar y de inmediato se ofreció a invitarla a tomar el té. Reinette declinó cortésmente, diciendo que tenía que ir a la ciudad por negocios y que deberían disfrutar del tiempo juntos. La muchacha preguntó si podía tomar prestado el cochero de la familia Candy para ir a la ciudad. El hombre quedó confundido por lo que oyó. La condesa aceptó felizmente y le pidió al cochero que llevara a Lady Vienna a la ciudad. La condesa Candy estaría a salvo mientras estuviera allí, y Reinette iba a echar un vistazo durante ese tiempo, porque los hombres de Catherine podrían estar cerca. Ese era su objetivo, pero era difícil encontrar una pista importante en tan poco tiempo. Este cochero parecía muy inquieto cuando vio por primera vez a Reinette. Incluso ahora sus manos temblaban cada vez más. Según la condesa Candy, trabajó más tiempo que nadie. Reinette notó inmediatamente que este hombre parecía demasiado sospechoso para alguien en quien la condesa confiaba. El hombre se acercó a Lady Barney y le dijo que tenía un poco de hambre y que le gustaría salir un rato. La señora lo dejó ir. Ella comprendió perfectamente que no debía perder de vista a ese hombre. Comió 3 sándwiches, una ensalada de maíz y 10 macarons para el almuerzo. El hombre claramente no tenía hambre, pero mintió para encontrar a alguien. La atención de Reinette se fijó en una extraña tienda llamada Shaman Doves. El cochero estaba a punto de enviar algo al jardín de rosas del Palacio Real. Era correo de palomas. La condesa Catalina recibió una carta del jardín de rosas. El cochero le informó que había alguien más en el carruaje, por lo que recomendó buscar a la condesa Candy después de que regresara al palacio. La condesa pidió a su doncella que enviara una carta al escuadrón de vigilancia, que contenía una orden de quemar el carruaje. Catalina no le había prometido al cochero que no lo mataría. La criada entendió la orden, pero decidió aclarar qué pasaba con la matrícula de su hijo, que la señora le había prometido.
La condesa no entendía el sentido de pagar la educación de su hijo cuando su padre estaba muerto. La criada permaneció en silencio y fue a hacer lo que su señora le ordenó, pues ya era tarde y era hora de irse, y además la condesa recibía a un invitado importante al día siguiente. Reinete le preguntó al cochero dónde había estado y qué estaba haciendo, pero él se agitó y comenzó a gritar que ella sospechaba injustamente de él. La muchacha tenía sospechas razonables de que el cochero estaba involucrado en los planes de Catherine, pero no había ninguna prueba que la ayudara a convencer a la condesa Candy. Tenía que averiguar cómo escapar del cochero y huir con la condesa Candy. Mary Lawrence le propuso a su madre que ella y Reinete se quedaran con ellos, y para la niña resultó ser un plan excelente. La condesa dijo que esto podría ser incómodo para la dama y prometió a su hija volver pronto. Reinete dijo que todo estaba bien, pero era como si nadie le escuchara. La muchacha se acercó al cochero y le dijo que su vestido se había ensuciado cuando estaba fuera y que necesitaba cambiarse en el carruaje. Dijo que cerrarían las cortinas y que no tenía sentido abrirlas. Reinete no quería recurrir a eso, pero ya estaban en camino. La condesa empezó a preocuparse porque el cochero conducía tan rápido y le pidió que le dijera que condujera más despacio. La niña sabía que era peligroso, pero no había otra salida. Estaban conduciendo sobre la hierba. Esta era su única oportunidad. Mirando a los ojos de la condesa Candy, Reinete le preguntó si confiaba en ella. Extendiendo las manos hacia la mujer, la niña dijo que esta era su única oportunidad y que tenían que saltar ahora. Tan pronto como saltaron, el carruaje explotó.